Mi querido amigo, Con todo gusto. listo. ¿Cómo es? ¿Cómo estás, Salvador, querido amigo? Tanto tiempo. Sí, sí, hombre, tanto tiempo. Sí. Hace un par de semanas Hola, aquí acabamos estoy de... conociéndolos, a Wilson, Alejandra, María Alejandra, Carlos que no se ve, tampoco se ve José Mar, y no sé, Shari, Ale. Bueno, los que estamos. Y Johnny, Johnny Mendizábal, tiene nombre de salsero, ¿eh? De Muchas cantante de gracias. salsa. Oye, encantado, yo feliz de compartir, de compartir, digamos, la experiencia de hacer radio, de locución. Yo partí a los 16 años más o menos, en el año 83. Entonces, eso quiere decir que imagínate, llevo 83, 90, 17, 22, 32, como 30 y 40 años más o menos, haciendo radio, haciendo locución. Tengo 60, no, tengo 56 años. Y todo partió jugando, ¿eh? La idea es esa, siempre jugar. O sea, para mí, primero era un juego, luego me sentí que estaba haciendo esto de una manera profesional y eso tal vez demoró un poco el aprendizaje. Uno siempre debe pensar que esto es un juego, porque eso es en realidad. Si ustedes se ponen a pensar, la locución es una especie de mundo que uno crea con la voz. O sea, uno va creando personajes, ambientes, estás creando ciertos estatus en la publicidad, haciendo voces de, qué sé yo, del gerente del banco, de una persona joven, de una persona común y corriente. En fin, uno juega con la voz. Y eso es crear mundos, como les decía, en la cabeza de los que escuchan. Pero para poder crear hay que jugar, o sea, hay que pasarla bien. Ese es el cuento. Ahora, igual hay cosas complejas que son sumamente aprendibles, quiero decir, son todas cosas que ustedes en el camino que van a desarrollar como locutores o que están desarrollando, naturalmente van a tener el acceso a aprender, o sea, el doblaje, la interpretación, la respiración, todas son cosas técnicas que se van sumando, pero lo que nunca hay que dejar nunca hay que perder, quiero decir, es el espíritu de niño, de jugar, o sea, eso es. Cuando te pones serio ya cambia la cosa, entonces no es lo mismo. Yo me río mucho con esto, lo paso bien. Ustedes no se imaginan la cantidad de mundos que uno crea con la voz. O sea, yo he hecho la voz del científico Neil deGrasse Tyson en Cosmos, por ejemplo, y entonces soy un tipo erudito que sabe de todo y que es fantástico, aparte que uno aprende mucho, pero tienes que tener la actitud de ese científico, la actitud de la persona que está enseñando, hablando. Y luego también he hecho programas de radio donde tú eres sumamente informal, he hecho programas de música clásica, selecta, he hecho televisión igual, pero nunca me gustó en realidad, por el bien de los televidentes. Entonces no me gustó porque era más bonito hacer mundos en la cabeza de la gente que estar frente a una pantalla de una manera muy obvia y estar sujeto a que te digan, ¿qué este tipo quién es? Que mira la boca de sapo que tiene, mira los dientes, mira el pelo. O sea, una serie de cosas que estarían influyendo en la capacidad que tú tienes de comunicar. Entonces, para mí era más simple entregar lo que yo sabía hacer sin que nadie estuviera distraído por eso. Porque hay gente para eso, hay gente de muy buena facha, todo eso, que les va bien con eso. Pero en lo mío no era eso, obviamente, y lo mío era jugar con la voz. Entonces, a ver, primer error que yo creo que se comete cuando uno parte en esto es creer que la voz es el centro de todo esto. Si bien la voz es importante porque uno tiene que educarla, hablar bien, pronunciar bien, manejar las intenciones, la voz no es lo más importante. Lo más importante es saber qué estás haciendo tú. O sea, a qué estás llamado. Y la palabra es a comunicar. O sea, tú estás llamado a comunicar. Comunicar significa hacer que la otra persona que está escuchándote al otro lado del micrófono, digámoslo así, le pasen cosas con lo que tú dices. Y eso no pasa por la voz, pasa por
tu capacidad de comunicar, por tus emociones. La emocionalidad es fundamental en el desarrollo de esta carrera. Entonces, saber entender y conocer las emociones es la puerta más, más amplia por donde uno puede entrar en el mundo de las comunicaciones, las emociones. Porque si tú sabes, ¿cómo se llama esto? Sabes tocar el botón correcto en la emoción, vas a lograr inmediatamente la comunicación. La gente te va a escuchar. Hay gente que tiene una voz maravillosa, pero que habla de una manera así. Entonces, cuando tú lo escuchas, escuchas una especie de masa vocal grave que puede llamar la atención de alguna manera. Pero cuando tú hablas, como sea, la voz que tengas, pero con la emoción más auténtica que puedas tener, eso no importa la voz, importa, no sé cómo explicarlo, pero la emocionalidad se traspasa. Y esa es la que llega a tu inconsciente, no a a este mecanismo que esto puede distinguir entre una voz alta o grave. Llega a las emociones y eso hace que la comunicación funcione. Ahí se crea el link, la conexión exacta para poder hacer que sea efectivo, o sea, que lo que tú digas sea entendido. Eh, Eso igual es un camino largo, o sea, uno tiene que, a ver, yo siempre aconsejo esto, uno tiene que leer mucho, porque como tú lees, creas mundos en la cabeza. Estás imaginándote los personajes, los escenarios, estás sintiendo, a veces te emocionas leyendo, o te enojas, en fin, todas las emociones cuando uno lee un libro se pueden captar en esa lectura. Entonces eso mismo te pasa después cuando tienes que leer algún texto y traspasar las emociones de ese texto a la gente que te escucha, que no es lo mismo que la persona esté leyendo, ahora tú eres el que crea los escenarios con tu voz. Y para poder hacer eso tienes que tener la imaginación sumamente clara, o sea, tienes que saber, y eso se hace con la práctica, obviamente. Ver mucho cine, escuchar mucha música, ojalá música selecta, porque donde las emociones se pueden, ¿cómo se llama? Proyectar de una forma más noble, digo yo, mucho más, como que te da orgullo de ser parte de la raza humana, por esa cantidad o la capacidad de ciertos autores de poder llevar la emocionalidad a un punto bellísimo en la música, como también en el cine y las letras, sin duda. Pero cuando tú eres capaz de captar en todos los ámbitos la emocionalidad, luego eres capaz de transmitirla en diferentes ámbitos. Entonces eso es un ejercicio que tienes que hacer. No puedes decir que hacer sentir a alguien si por lo general estás desconectado del mundo y de las emociones. Es fundamental estar conectado. Es fundamental dialogar con la gente que está cerca tuyo, con el empleado que barre la calle, con el gerente del banco, con el deportista, la sociedad en su más amplio espectro, para que tú vayas conociendo cómo ven desde diferentes puntos de vista el mundo. Cuando tú entiendes eso y cuando tú acaparas ese conocimiento, entiendes tú que el mundo es muy diverso y que está lleno de emociones y de formas de ver, de frustraciones, de rabias, de cosas positivas, negativas. Pero hay una sola cosa que comparten todos y eso es la emocionalidad. O sea, todos tienen rabia, todos se enamoran, todos sienten celos, todos tienen orgullo de su patria, de su familia, todos tienen sueños, esperanzas. Esa emocionalidad es la que se marca y se repite en todos los seres humanos, por lo general. Y eso es lo que hace que tu mensaje sea entendible en toda la sociedad. Pero cuando tú entiendes cómo es la sociedad, porque te puedes confundir, entonces tienes que encontrar los parámetros correctos para que lo que tú digas sea entendido y se sienta por la mayor cantidad de personas en la sociedad. Siempre hay gente que es disidente y no va a querer entender o simplemente no le va a interesar. Pero eso no es el punto. Tú estás mostrando tu trabajo para que la sociedad sea mejor. O sea, a todo esto se me viene inmediatamente. Este es un servicio, en el fondo, es una vocación de servicio. O sea, tú no estás para escucharte y sentirte bien porque te suena bien la voz. O sea, todo lo que tú hagas siempre va a estar al servicio de los demás.
un mensaje, entretención, información, educación, todo lo que tú transmitas a través de un micrófono o de un medio de comunicación, siempre va a ser tomado como un servicio, porque eso es, o sea, tú le estás entregando diferentes mensajes, ideas, realidades a quien te escucha. Entonces eso, de alguna manera, es entregar lo mejor de ti para los demás, porque los demás a lo mejor no tienen la misma vocación que tienes tú. Entonces, esto va de la mano con el servicio. Es como eso, interpretar lo mejor posible las cosas que tienes que leer, que tienes que transmitir para que quien escucha la reciba de la mejor manera. Y eso es un acto de dar, eso es una, es como una posición de generosidad, digo yo así, sin ser pedante en esto, sino que tienes que querer, si no, no te dediques a esto, tienes que tener ganas de compartir y de dar y de entregar. Y por eso a veces uno pasa la vida, o sea, uno puede estar con mucha gente en la sintonía, pero a veces está solo, porque ocurre que renuncias un poco a toda esta cosa que tienes como vida, familia, a lo mejor por estar entregando tu servicio a los demás, que va a servir mucho más a mucha más gente. Eh, yo lo veo así, como una vocación, de alguna manera. Yo tengo dos hijos mayores, dos hijos grandes, digamos, quiero decir, que tienen una voz muy, muy parecida a la mía, incluso yo creo que uno de ellos es una voz preciosa, pero ninguno de ellos tiene esa voluntad, esa vocación de servir. Yo creo que tienen voluntad de ser servidos estos, porque uno les entrega lo mejor, pero ellos no tienen esa vocación de entregar. Entonces, por más que tengan una voz bonita, no van a, no tienen la voluntad de dar y servir a los demás. Entonces, no sirve eso. Puedes tener la mejor voz, pero si no tienes ganas, no sirve. Entonces, la voz no es lo más importante. Lo importante es el espíritu de comunicación y de transmisión de la emocionalidad y la voluntad de hacerlo. Y luego es un trabajo largo. Nunca esperen que esto se demora un mes, 6 meses, un año. Se demora mucho más, la verdad. Se demora muchos años. Entonces hay que tener paciencia y hay que tener ganas de saber cuándo es el momento para dar un paso más. O sea, no es cuando tú crees, es cuando se produce nomás. Uno se puede demorar muchos años en avanzar, pero mientras pasa ese tiempo tú tienes que ir capacitándote. Tienes que ir aprendiendo, observando, admirando, que es importante también la admiración a los demás. No hay ningún pecado en admirar a otros profesionales o el trabajo de otra gente. No es envidia, es admiración. Cuando tú empiezas a pensar en cuánto puede ganar esa persona en dinero, ahí ya se convierte en otra cosa, se convierte en envidia. La admiración tiene que ver con el aprender, o sea, este señor lo hace muy bien o esta señora lo hace muy bien. Y eso para mí es importante ver cómo funciona esas llavecitas que esta persona mueve para que la gente lo escuche y le crea. Esa es la pregunta, no cuánto gana. Eso es sumamente relativo. Pues esa de partida no te incumbe. O sea, lo que sí te incumbe es cómo poder decodificar esta gracia que tiene esta persona para que resulte la comunicación. Entonces, la admiración desde ese punto de vista te hace crecer, sin duda. Lo otro es envidia y te hace no avanzar, preocuparte de cuánto gana o cómo le va, no sé, por lo económico. Entonces sí, hay que admirar y hay que escuchar mucho a todo tipo de gente que uno cree que puede ser un buen ejemplo, como otros que no son ejemplos, para saber que eso no hay que hacerlo. Entonces, son muchas cosas, pero como uno ama lo que está haciendo, ama las comunicaciones, uno tiene paciencia y se entrega a eso, y aprende. Pero no son tiempos mínimos, son siempre por lo general años. O sea, yo partí cuando tenía 16, 17 años. Después del 83, el 87 llegué a trabajar en una radio profesionalmente en la capital de Chile, en Santiago. Yo era de una ciudad a 870 kilómetros al sur. Luego de eso, al año ya estaba trabajando en un canal de televisión y en una radio, pero era el reemplazo de todo. Y luego pasaron otros años hasta que ocupé un lugar importante dentro de esos medios.
Y pasaron otros años más en que mi proyección laboral nacional pasó a ser internacional, lo más cercano posible, que era Argentina, y está al lado. Y después pasaron 7, 8 años hasta que llegué a una proyección internacional ya por el año 2000, 2003. Y de ahí se disparó mucho, pero pasaron otros tantos años en que te llamaban de otros países para que vayas a congresos y a explicar cómo funciona esto, pasaron 10 años más. O sea, mientras uno trabajaba, mientras uno aprendía, mientras uno seguía creciendo. Hasta, hasta ahora que con Salvador estamos desarrollando proyectos de libros y grabamos, entonces ahí ya es la suma de todo lo que yo he aprendido en mi carrera, digamos, en mi oficio. Hacer un libro es un trabajo delicado porque suma muchas cosas, o sea, tienes que interpretar, sentir, leer bien y tener ganas también. O sea, porque leer un libro es como una maratón, no es como un comercial que dura 30 segundos. Un libro dura 17 horas, 15 horas al terminar, o sea, y eso significa 50 horas de grabación, por lo menos. Pero yo ya tengo ganas de hacer eso, o sea, o sea, tengo la paciencia para hacerlo, tengo la expertise para poder hacerlo. Si me hubiera tocado a los 30 años, tal vez me hubiera vuelto loco, pero ahora tengo más tiempo, estoy más relajado, manejo mis tiempos, tengo trabajo en casa, mi estudio lo manejo yo, soy independiente en ese sentido, entonces, y yo trabajé para esto, para manejar mi tiempo, mis horarios y con quién trabajo. Y es bonito eso. Pero yo sé que es el resultado de 30 y pico años de trabajo, o sea, no es algo que apareció porque cuento buenos chistes, no sé, no es eso. Es porque hay años de esfuerzo y de trabajo y de amor, pues, porque si no, no estaría aquí, o sea, el lugar que uno ocupa lo ocupa porque ama mucho lo que hace. Ahora, yo no sé si ustedes trabajan en otra cosa, si quieren dedicarse a esto, tienen que dedicarse. Ahora, si hacen otra cosa, van a estar siempre en contacto, pero esto tiene sus cosas dulces y amargas, entonces dedicarse y que no te vaya bien es parte del aprendizaje. Y que te vaya bien también es parte del aprendizaje, porque también es un riesgo, los egos son inmensos. Toda la gente que trabaja en esto tiene que tener algo de ego para poder convencer y pararse frente a un micrófono. Pero, sí, pero ese ego a veces se pasa, ¿no? Se sobrepasa. Y ahí es donde aparecen los pedantes y los pesados. Y, pero es parte del juego también, o sea, como en todas las carreras, como en todas las profesiones, ¿no? A veces le va bien un poco a alguien y ya se cree que maneja todo. Entonces hay que cuidarse de eso, porque el ego siempre está ahí. Y las posibilidades de que te hagas conocido porque trabajas bien, también está ahí. Entonces, no hay que perder el norte. Esto se trata de comunicación, no de fama. Bueno, creo que me puse a hablar un poco demasiado, ¿no? Pero era lo que les quería contar, porque siempre hablamos con Salvador todo esto. Y yo le dije que cuando quisiera poder transmitir esto a todos los compañeros del voces.com, así se llama el programa, ¿no? Radio Streaming Voces.com.gt. No te escucho, Salvador. Sí, el proyecto se llama voces.com.gt y está formado ahora por exalumnos de la Academia de Claro, claro, así, F sí. Radio. Ajá. Qué bonito eso, Y, sí. y la verdad es un proyecto bien interesante, Fernando. Bien, No bien lo dudo. interesante. Si hay algo que dice Fernando que vale la pena recalcarlo es, si te vas a dedicar a esto, divertite haciéndolo, Claro, porque te tiene que salir de adentro. Te sí. tiene que, yo estoy seguro que si ustedes oyen una sesión de grabación donde está narrando el libro Fernando y yo lo estoy dirigiendo, pues me refiero a llevar la lectura, a Claro, buscar asistencia de producción también en algunas palabras que no sabemos a veces cómo mencionarlas claro. o qué No son, significan o sentidos de la lectura. Pero vieran ustedes, nosotros una vez no, tuvimos que parar la grabación porque era una matadera de risa, ¿verdad? claro, claro, sí, porque uno también saca Ajá, de sí. contexto la lectura para llevarlo a otro y empiezas a alegar por qué esto aquí y acá. Entonces, bueno, pero eso te lo da los años, la experiencia.
Y el amor a esto, porque si no te pierdes, o sea, es Exacto. sumamente fácil perderse en una narración que dura 17 horas. Entonces, tú tienes que estar enganchado con todo eso. Pero cuando uno ya está dentro de esto, puede darse el lujo de hacer bromas. Pero claro, pasa mucho que hay palabras que son de lugares y tiempos distintos a los de hoy. Entonces ya nadie usa esa palabra, nadie sabe, entonces vamos a diccionarios sonoros y diccionarios de todo tipo a buscar. Y tenemos que parar a veces 5 o 10 minutos por una sola palabra. Ujú. Y después seguir grabando en el contexto que estábamos sin habernos olvidado de cuál era el tono, cuál era el ambiente, la intención. Pero como hay ganas y cariño por hacerlo, resulta. Entonces es muy bonito eso. Pero eso ya, como te digo, uno ya está relajado. Yo tengo años en esto y sigo aprendiendo. Te juro que sigo aprendiendo porque la comunicación es dinámica, siempre cambia. Entonces tienes que estar atento a cuáles son las corrientes. Yo tengo mi estilo de trabajo, pero no estoy cerrado a aprender otros y los desarrollo. Pero ¿sabes por qué resulta? Porque estoy jugando. Porque eso es lo que hace que uno aprenda. Si ustedes se dan cuenta, en la etapa donde el ser humano más aprende es cuando es niño, porque está jugando. Entonces, si tú cortas ese lazo o esa conexión con el juego, dejas de disfrutar el aprender. Entonces, aprender significa jugar, pasarla bien, entretenerse. Y, y bueno, yo en realidad me siento afortunado por la cantidad de cosas que me ha tocado hacer. Como por ejemplo narrar una ópera en el Teatro Municipal de Santiago de Chile, y nadie narra óperas, pero ocurre que se dio una instancia en que me dijeron, queremos que narres la ópera, y yo narraba y los tipos cantaban detrás y todo, y era muy divertido. Esas cosas son regalos de la vida. O por ejemplo cantar en el Festival de la Canción de Viña del Mar con una banda que se llama 31 Minutos, que es un programa de niños, para niños, digamos, y yo soy uno de los personajes, y de pronto te ves parado en un escenario que es para artistas totalmente top internacionales, cantando una canción de niño, donde yo hago una voz de chico. Y ahí cantando con 15.000 personas delante tuyo, y yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, esos son los regalos que te da este trabajo porque el juego siempre ha estado presente y las ganas de pasarlo bien. O ir a la casa de gobierno porque quieren hacer una campaña contigo y te llevan y te recibe el ministro para decirte cuánto cobro. Yo es para mi país, digo yo, lo que se determine, no hay problema. Porque te fijas que yo no voy con el sentido voy a hacer un negocio con el gobierno. Yo voy a hacer, imagínate qué lindo que tu voz sea considerada para una campaña que tiene que ver con el bien público, o sea, qué sé yo, la salud, la justicia, qué sé yo. Es un honor, ¿o no? Para ganar dinero está la Coca-Cola y está todo lo que es comercio, pero cuando se trata de servir a tu país es bonito. O sea, cuando te fijas que ahí uno puede distinguir en cuáles son las cosas que son trascendentes. Por ejemplo, yo trabajo mucho con los carabineros de Chile, que es como la policía, ¿no? La policía uniformada. Y aquí nadie los quiere, como en todos los países del mundo nadie quiere la policía, pero bueno. Pero sabes que los tipos se levantan en la mañana y salen y pueden morir en el día porque se cruzan con un delincuente, le pegan un balazo y chau. Y yo no tendría, perdónenme la palabra, no tendría huevos para salir así todos los días. No tengo, por eso estoy encerrado en mi estudio. Pero estos señores no. Entonces, y como los bomberos, por ejemplo, también. Entonces, yo un día escuchando la radio de la policía, había unos tipos tan malos haciendo comunicados, cuídese de que no lo asalten, todo mal. Y me fui a donde los tipos le dije, yo le ayudo, le colaboro. Y no le cobro nada, y no quiero credenciales de nada, ni nada. Yo le ayudo, porque encuentro que sería mejor, lo mejor que yo puedo hacer es comunicar, así que yo le ofrezco eso. Y hace muchos años que colaboro, y nunca he pedido nada tampoco, credenciales de nada. Me invitan por ahí a ceremonias, pero, pero te fijas que el concepto de servicio siempre está. O sea, yo trabajo en esto, gano dinero con esto, vivo de esto, mi familia vive de esto, mis hijos, todo. Pero también está el servicio que es fundamental. O sea, yo esto lo hago, las compañías me contratan y me pagan por eso, pero en mi país es importante. O sea, yo trabajo también para mi país, para los bomberos, para el Hogar de Cristo, que es una entidad que protege a los vagabundos, a la gente sin hogar, para la Fundación de Enseñanza de los Niños Sordos, de los quemados. Y yo nunca cobro eso, porque es una bendición lo que me da la vida por el otro lado, que es trabajo, constancia, aprendizaje, experiencias bellas.
Entonces es como compensar. Entonces ahí te das cuenta tú que estás inserto y estás siempre consciente de algo social, que el servicio hacia la gente es parte también de este trabajo. No les niego que he hecho negocios fantásticos, pero también sé que se ha equilibrado eso con servicios a mi comunidad, a mi sociedad, hechos de todo corazón, o sea, porque es necesario, porque este trabajo es eso, es entrega, es amor, es comunicación y es buena disposición, bondad. Hay que hacer más positivo el mundo, ¿me entiendes? O sea, yo no vine aquí a hacer esto alarde de la capacidad de mi voz, yo vine a servir, o sea, que lo que yo haga sirva para que la gente sea un poco mejor, que es la gracia de todo esto, para que haya gente más optimista, para que haya gente que quiera educarse más, para que se interese a alguien con un cuento que uno dice, con la historia, o con literatura, con la música, en fin. O sea, en el fondo, ir en pos del crecimiento del espíritu humano. Eso, por ejemplo, me pasa a mí cuando escucho a Mozart o Beethoven, tú dices, qué maravilla, qué espíritu más hermoso, más glorioso para llegar a esto y traspasarlo a los demás y que trascienda en el tiempo. O sea, esa gente le hizo un bien a la humanidad, como gente que le ha hecho pésimo también. Entonces uno tiene que buscar siempre el mejor camino porque tú tienes la posibilidad de transmitir estas cosas para que la sociedad y las personas sean un poco mejor. Curiosamente, con Salvador estábamos leyendo un libro que tiene relación con eso, y era como darse cuenta que uno no ha estado tan perdido en la vida, y que elegir esto tiene que ver con el espíritu que uno vive, que uno viste, quiero decir, con el espíritu que le acompaña a uno. O sea, tiene relación, está conectado el servicio, el amor, la voluntad, y ofrecer lo mejor de uno para que la sociedad sea un poco mejor. A Eso. ver, Fernando, y mira, cuando estás haciendo, por ejemplo, la traducción de Cosmos, estás haciendo la voz de Neil deGrasse en Cosmos, Ujú. ¿qué es lo que se siente? O sea, de verdad, queremos saber qué No, experiencias te ha es un dado eso. O desafío. sea, O sea, es un desafío en el fondo, porque uno no está pensando en cómo debe sonar la voz de uno está pensando, porque tú estás escuchando al científico en un oído y en el otro estás tú, y en el fondo lo que uno, más allá de la voz, es lo que uno es tratar de hacer un símil entre su capacidad de enseñar y que eso no se pierda en la traducción, en el pase al español. Entonces, es entregarse eh, a, a, a esa sensación, a esa emotividad y esa emocionalidad que este señor tiene. Él está fascinado enseñando. Entonces tú te vas fascinando con el texto que te toca a ti y vas como tratando de afirmarte en esta emocionalidad y pasarla a través tuyo y que salga en otro idioma. Y eso es difícil en el sentido de, no sé si decirlo difícil, lo que es en realidad y requiere un compromiso muy grande. O sea, tú tienes que estar feliz, estar ahí, feliz, escuchar, sentir y transmitir al mismo tiempo a ver que lo que estás diciendo calce con los labios de este señor. Y yo te juro, y me pasa esto, soy muy honesto con esto, Salvador, y a todos les cuento, yo cuando veo el programa, yo no me acuerdo cómo hice eso. O sea, no sé. Yo lo veo ¿y cuándo? ¿Cómo? Porque el tipo explica muy bien y dice todo, bla, 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 y, todo, y unos nombres muy raros y todo, de las galaxias, de los ciertos microbios y ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo llegué a hacer eso? O sea, de hecho yo lo veo y digo, ¿por qué lo que estoy escuchando es como creíble? Y mi pregunta es un enigma para mí. ¿Cómo llegué a eso? Porque no fui consciente, o sea, no lo hice a propósito, salía, era emocional, es una, como te digo, un flujo, fluye la emocionalidad, el estar preocupado de cada detalle y tú ya te desconcentras, te sales de ti y te pones a hacer lo que tienes que hacer. Traduces. Es como estar poseído, ¿no? I'm possessed. Estar poseído, pero en buen sentido de la palabra, quiero decir, el compromiso de poder ser un puente, ¿no? Ese es el desafío y te juro que me pasa cada vez que veo eso.
Y digo, ¿cómo lo hice? O sea, para mí insólito que explique tan bien, porque como ustedes pueden darse cuenta, no soy bueno para explicar tanto. O sea, sin embargo, a través de este señor explico teorías y cosas de millones de años luz y todo eso. Entonces, eso es lo que a mí me pasa con ese personaje. Hay otro personaje que es el señor Manguera de 31 minutos, que es el dueño del canal y que es déspota y que hace asados de oso panda. O sea, no tiene ningún criterio de nada. Y ese tipo es como todo lo que yo no quisiera hacer jamás. Pero ya tienes idea que hay gente que es así y te pones así. O sea, le dices a tus empleados que cuiden el, qué sé yo, cuídame la máquina, cuídame el computador como si fuera tu sueldo. O sea, ya lo estás amenazando de que lo vas a echar cualquier cosa. O, o claro, o a hacer fuego, prender fuego de asados con dólares, por ejemplo, cosas como que ya el tipo perdió toda noción de lo que es tan millonario que puede hacer cualquier cosa. Es como, no sé. Entonces todo lo que uno deplora, lo uno no quiere. Y ese personaje es muy divertido. Entonces como ponerse tonto nomás, por decirlo de una manera. Pero lo otro es más bonito, sin duda. Y luego la cantidad de mensajes y cosas que uno transmite en publicidad, en los medios de comunicación, son todos distintos. Todos requieren un análisis distinto. Nada es monótono en esto. La publicidad siempre es un desafío y también es oneroso, digamos, trabajar en publicidad, pero es un desafío que a veces cansa porque siempre hay una búsqueda de algo nuevo, de nuevos canales, ¿no? Y de pronto a mí me gusta más leer libros, me gusta más trabajar para Por ejemplo, ahora acabo de hacer la rendición de cuentas del canal de la televisión de Chile. Es como se llama se Memoria de llama, labores. sí, una cosa así anual, ¿no? Y es una cosa tremenda. Y entonces es un desafío explicar eso al Congreso del país. Tú lo lees, arman imágenes, pero tú le estás explicando al Congreso que es diverso, que está políticamente cargado. Entonces, al final tienes que llegar a un equilibrio en que se te escuche lo bueno que ha hecho el canal y no de dónde es el canal. El canal es estatal, digamos, pero siempre está como detrás del gobierno que esté de turno. Yo trabajo hace 35 años ahí, no sé cómo, yo creo que nadie, como no voy al canal grabado en mi casa, en mi estudio, yo creo que no, como no me ven, no me han despedido todavía, pero por ahí va la cosa. Pues bueno, si alguno de ustedes tiene alguna Sí, pregunta para Fernando, encantado. para algún comentario que quieran hacerle, aprovechemos porque la verdad es que para mí, por lo menos en los años que llevo de trabajar con Fernando de esta cuestión de los audiolibros, pues Fernando ha sido también un gran apoyo para mi cultura general como locutor, ¿verdad? Me ha servido mucho y yo siempre te lo he agradecido, Fernando, Con porque todo gusto, tú sabes. sos una gran persona y aparte, pues el No, pero tú conocimiento que también. tiene Fernando es valiosísimo. Es un aporte que ha sido, al menos para mí como narrador de audiolibros, me ha Sí. ayudado mucho en mi desarrollo. O sea, yo los primeros libros que le oía a Fernando, yo siempre le decía, mira, yo más que oírte estoy aprendiendo, le decía yo, porque es una cosa tan bonita esto del audiolibro, realmente Sí, es es un bonito, mundo es muy lindo. impresionante, apasionante, y entonces, pues créanme que aprovechemos esta oportunidad que está Fer por acá Sí. para hacerle preguntas, No, con toda tranquilidad. Yo soy una persona común y corriente que trabaja como todos. O sea, no, aquí no hay nada especial. Si uno puede traspasar las experiencias y dar consejos a la gente que está en una etapa inicial o que está partiendo ya hace poco tiempo, feliz, porque así pueden encaminar mejor las ganas de aprender y encaminar los proyectos. O sea, yo te digo, tantas cosas que uno ha vivido, tantas cosas que uno en las que ha trabajado y a lo mejor puedo ayudar en dar un buen consejo o contar una experiencia para que ustedes se hagan una idea de lo que puede hacer esa parte del trabajo, digamos. Así que lo que necesiten, díganme, no hay problema. Yo después les doy la cuenta corriente para que hagan el depósito. Ahí No, está no, no, una Salvador. broma. Ahora sí, por favor. Oye, bueno, ¿quién parte? Wilson. Yo, ¿Wilson? yo, yo. Vale, vale. Primero, buenas noches y qué gustazo conocerte, Encantado. Fernando. Yo tengo muchas preguntas, pero la primera es, ¿cómo encontraste la vocación de la comunicación? ¿O te encontró? ¿La Yo creo que me buscaste o encontró. te Yo creo encontró? que me encontró, sí. A mí me gustaba la música. Yo en el colegio, o sea, con mis amigos, pues, grabábamos música, hacíamos
cassettes en ese tiempo, te hablo del año 80. Recuerdo que mi madre me regaló una grabadora con micrófono de esas chicas que habían y grababa todo. Hacía correr el agua del baño, grababa el gato, el perro, todo, la locomoción, los autos. Todo. Tenía 12 años, o 14, 12, 13, no sé por ahí. Sí, 13, 12, 13, 14 años. Y me gustaba eso, me gustaba grabar y todo eso. Luego grabábamos música, luego hacíamos programas y como que imitábamos los programas de radio que escuchábamos. Pero era una cosa muy, muy básica. Y luego en el colegio me hice cargo de una estación de radio que había que transmitía al colegio, al patio y las oficinas del colegio. Y por ahí yo creo que se aprendió un poco la cosa de esta cosa de servir, ¿no? Pero a mí siempre me gustó controlar, o sea, grabar y poner música y conseguir discos y todo. La locución era como, o sea, yo no tenía una voz. Si bien la tenía, pero no la explotaba a lo mejor. Y luego termino la educación del colegio, digamos, y bueno, mi madre me dice, tienes que ir a la universidad. Pero mamá, yo quiero trabajar en radio, pues me gusta la radio. O sea, claro, cuando termines la universidad, haces lo que quieres. Y caramba, y a mí me gustaba el arte y yo quería estudiar artes plásticas. La ciudad que yo vivía, en ese mismo año cierran la facultad de arte y ir a estudiar a otra ciudad era carísimo. Entonces postulé a ingeniería civil, ingeniería civil electrónica, que tenía que ver un poco con la radio, ¿no? Y estuve 2 años y me di cuenta que yo no funcionaba para las matemáticas. O sea, yo ya de niño leía filosofía, me gustaban los clásicos de la literatura y no sé por qué de tonto de no saber la vocación, no descubrirla. Realmente me metí a estudiar ingeniería, no era para eso. Y en el segundo año digo que no quiero seguir en la universidad. Mi madre obviamente me felicitó, me dijo, me dijo, vas a ser un borracho, noctámbulo, mujeriego, como eran los locutores de esa época en la ciudad, eran todos unos tipos bohemios. Y yo era como decir, ¿cómo hago que mi madre no piense que yo voy a llegar a eso? Imposible. Igual uno en algún momento te pones bohemio y todo eso porque trabajas en la radio la noche. Pero al final, fíjate, yo tenía mucho respeto por esto. Entonces, cuando empecé a jugar a ser locutor, y ya entré a la universidad, me di cuenta que ser un ingeniero, ser un profesional, duraba 4 o 5 años. Entonces yo cuando salí de la universidad dije, yo me voy a proyectar en aprendizaje, voy a empezar a leer literatura, idiomas, psicología, sociología, eh, poesía universal, y digo, todo, lo que más pueda abarcar en cuanto a comunicación y sentido del arte en ser humano. Entonces, yo dije, de aquí a 5 años yo debo tener un lugar. Y esa fue mi proyección. Pero no pensé a 1 año ni a 6 meses, pensé a 5 años. Bueno, afortunadamente estudié canto lírico, estudié teatro, idiomas, o sea, más que nada pronunciación fonética de italiano, alemán, francés, inglés. Porque si había en un texto algo que estaba en alemán, no podía pasar ¿cómo se llama? Por no saber. No podía pasar ese bochorno, digamos. Entonces, siempre fue la necesidad de ir aprendiendo. Y por ahí después ya entré a radio a trabajar y ahí empiezas tú ya, el servicio es lo primero que uno quiere, o sea, hacer todos los turnos que nadie quiere hacer para la Navidad, el Año Nuevo, las fiestas patrias, los feriados. Y si no te gustan, no vas. Pero yo iba siempre, fue una oportunidad. Y no me di cuenta cuando estaba, como tú dices, la vocación llegó, no es que yo la busqué, llegó sola, llegó porque estaba también en mi ser, o sea, estaba en mi forma de ser. Mis padres eran gente, mi papá era militar, de esos militares antiguos que se metió porque le gustaba servir y se fue a hacer el curso de montaña y era instructor de alta montaña y después trabajaba en el hospital militar que iba a los campos a sanar, a hacer revisiones a la gente en la periferia, en el campo. Siempre hay una voluntad de servicio. Mi madre igual era una persona muy cariñosa. Yo creo que por ahí viene, viene por eso. Ahora lo mío se proyectó en una forma mucho más general o amplia, pero si lo vemos de una manera honesta y clara, tiene que ver con ese amor de los papás
tenían una voluntad increíble y un amor por lo que hacían muy grande. Por eso, Wilson, yo creo que por ahí va la cosa. Genial. Sí, sí, sí. Muchas gracias. ¿Cómo no? Johnny tiene una pregunta. Johnny, dime, ¿qué te puedo ayudar? Ahí ¿Qué está. tal? ¿Qué ¿Cómo te tal? va? Mucho gusto ahí. Nombre de cantante de salsa, Johnny Mendizábal. Sí, sí, ahí vamos a ver si de repente es Sí, mi vocación, ¿verdad? sí, claro. Ya partimos bien con el nombre. Por lo menos ya tenemos el nombre, Johnny Ventura o algo por el estilo. Sí. Yo tengo un hijo que se llama, mi tercer hijo se llama Joaquín Solís Barrios. Yo digo, ¿Así? si no es ministro, es torero una de dos. Ah, no, mi Tiene primer hijo, yo tengo gemelitos y se llama Joaquín, de hecho, y el otro se llama sí. Ignacio. ¿Viste? Claro, Bueno, el mira, nombre de ministro. ¿Eh? sí, bueno, antes que nada, gracias ahí por la oportunidad y por pues compartir un poco tu experiencia y lo que has logrado y lo que sigues logrando y lo que vas a terminar Muchas gracias, haciendo, Johnny. ¿verdad? Muchas gracias. Sí. Pero a mí me entra una duda que siempre es para mí complicada entenderla, porque, por ejemplo, en mi caso yo no me dedico a esto al 100%. Quisiera Claro. hacerlo porque me gustaría bastante. Perdón si no escuchan a mis hijos ahí, pero están jugando. Sí, no te hagas problema, yo te escucho. Tranquilo. Y, pero digamos, sí me gusta hacerlo y lo que hago lo trato de hacer de la mejor manera o lo más profesional posible para terminar haciendo bien las cosas. Pero cómo logramos, así como esa vocación te encontró a ti, Claro. ¿cómo logramos que, digamos, lograr encajar eso en nuestras labores cotidianas? Porque, digamos, en tu caso te fuiste formando, a pesar de que la vocación te encontró a ti, fuiste Claro. formándote poco a poco y llegaste a ser lo que sos ahora y lo que Sí. tienes ahora. Pero en el caso de nosotros que tenemos, por ejemplo, Wilson pues tiene la ventaja de que hace lo que realmente es su vocación también, le gusta Claro. y está metido en el medio. Francisco, pues no digamos, también ahí ya tiene unos cuantos añitos acá en el medio y por eso creo que es como que el símbolo de que la mayoría de los que estamos acá es como que aspiramos a estar ahí y muchas personas que hemos conocido, pero digamos, ¿cómo logramos hacer esa amalgama? Porque ahorita a mis 41 años de edad, Sí, pero buena decirme pregunta, ahorita, Johnny. Y me voy a... perdóname, yo ¿Verdad? encuentro que entiendo tu pregunta y encuentro que es muy buena pregunta. Ok, Porque, gracias. porque claro, tú tienes que pagar las cuentas, vivir y hacer un trabajo determinado mientras esto otro no te dé remuneración o una satisfacción económica. Porque eso en el fondo todos queremos tratar de vivir de una manera, digámoslo, digna y al mismo tiempo darle beneficios a los nuestros. En el caso mío fue así como un cañón nomás, no tenía otra opción, era eso, y me casé sin dinero, me casé muy joven, y pagó todo mi suegro, y de ahí empezó todas las cosas a andar bien. ¿Para qué te cuento? Cuando nació el primer hijo, bah, trabajo por todos lados, después el otro hijo, bah. Pero en el caso de lo que tú dices, mira, yo creo, así como te contaba, que en todo momento uno tiene que buscar, uno tiene que estar alimentándose de la emocionalidad y el compartir con las personas y el dialogar, el enterarte de cómo ven los demás las cosas. Eso ¿cómo decir? A ver, es como una gran práctica de lo que hacemos como comunicadores, como locutores. Comunicadores, digámoslo así, comunicadores. Porque tú al entrar en diálogo con alguien, al acercarte y hacer esto confiable tu voz y tu presencia y ¿cómo se llama? Tu interés por los demás. En el fondo estás haciendo lo que se hace a nivel de un medio de comunicación, es lo mismo, solo que tú lo haces individualmente. Eso, Johnny, yo creo que es muy linda tu pregunta, porque en el fondo esa es una forma de demostrar que si lo haces bien aquí, lo vas a hacer bien en el medio de comunicación. Porque ese es el nivel, digamos, de confianza y de verdad que debe haber frente a un micrófono y ante la comunidad que te escucha. Pero cuando tú eres capaz de hablar, por ejemplo, mi mujer se ríe mucho de eso. Donde vamos, yo no tengo problemas, ¿me entiendes? O sea, yo hablo todo el tiempo. Recuerdo un viaje en Londres que yo voy a creer, me reí con un taxista.
Me reía, y yo hablo inglés, pero no, hablo un poco como Tarzán, ¿no? Y nos reí, y nos contábamos chistes. En Italia lo mismo, y en Grecia igual, aunque no hablaba muy bien, pero el tipo hablaba un poco de español, entonces no, o sea, no importa el idioma en el fondo, lo que importa y lo que trasciende y lo que puede ser, te digo yo, aunque para uno puede ser inconscientemente, es el comunicarte con tus pares, con todo tipo de personas, es una gran práctica, es es una gran vía para perfeccionar la comunicación. Porque de eso se trata, Johnny. Si tú vas a hacer un programa de radio, tienes que tener la capacidad y la empatía para poder entrar en el mundo de la gente y en el corazón de la gente y en el espíritu de la gente y que la gente te entienda y tú los entiendas a ellos. Eso mismo han llevado a nivel personal, es lo que uno desarrolla en una conversación con el que pone la gasolina, con el que te atiende en el almacén, con el del servicio público, con el policía, con el compañero de estudios o de trabajo. O sea, cuando tú tienes esa capacidad no se pierde, al contrario, se potencia en un medio de comunicación y en un micrófono. Entonces, aunque tú no te das cuenta, si tienes ese tipo de vocación, estás haciendo lo que tienes que hacer. ¿Cuándo va a ser el día en que te vas a dedicar a eso? Cuando sea el momento. Va a ser cuando tiene que ser. Yo tenía trabajaba con mi jefe, era un hombre maravilloso en publicidad, mi primer jefe, importante, digamos. Era un gurú de la publicidad en Chile, y yo trabajaba en una emisora que él era el dueño y era de música pop y todo eso. Entonces, un día me ofrece un trabajo de una radio de noticias que era muy admirada en mi país. Y yo fui y le dije, ¿sabes quién me ofrece un trabajo acá? Me dice, ¿pero cómo te va hoy día con esto de la radio acá? Bien, con la publicidad, estupendo, bravo mucho. Y lo otro es un deseo tuyo, sí, claro. ¿Y por qué no desarrollas al 100% esto y después te vas a lo otro? Cuando esto decaiga, ándate a lo otro y ahí vas a seguir caminando y aprendiendo. Bueno, y así fue. Llegó un momento, después de años de haber conversado con estos señores, 6, 7 años, en que ya se dio todo para que me vaya de ahí y renuncié. Me voy, dije, porque ya no soportaba el ambiente, había cambiado mucho. Eso fue un viernes, a la noche. Salí de la radio y me acuerdo que pasé a una especie de rotonda donde vendían verduras y todo, y me encuentro con el director de la radio de noticias que me había ofrecido hace muchos años. Y el tipo me dice, bueno, ahora me imagino que te vas a ir con nosotros. No sé cómo supo que yo me había ido ese día viernes, el mismo día. Y el lunes tenía trabajo en la otra radio. Entonces las cosas se dan cuando tienen que darse. O sea, aquí hay que tener paciencia. Johnny, si tú tienes la vocación, en algún momento va a explotar ese camino y lo vas a hacer sin tener que dejar de trabajar y darle leche a tus hijos. ¿Te fijas? O sea, tienes que tener paciencia, ¿no? Y ganas. Eso es lo único que te puedo yo decir. No sé Muchas si gracias, respondo a Fernando, tu la verdad. pregunta, Johnny. No, no, sí, excelente. Lo que pasa es que es complicado a veces y las oportunidades, yo siempre he pensado que es como el pelo en la cabeza del calvo, La ¿verdad? Solo ansiedad, la uno, ansiedad, dos. Johnny, la ansiedad es lo que mata. Tú no puedes Sí, sentir esa ansiedad. Tienes que tener la paciencia suficiente para entender que va a llegar el momento. La ansiedad es pésima, porque hace que cometas errores. Yo tengo muchos amigos que mandan demos a emisoras y a agencias de publicidad cuando no están preparados todavía para ser tomados en cuenta. Y eso les juega en contra porque la ansiedad que tienen hace que escuchen un mal demo. ¿Te fijas? Cuando podrían haber esperado un poco más y estar al 100% y ahí recién mandar el demo, o aún más, esperar que ellos los llamen. Ellos lo llamen a él, porque alcanzó un nivel de trabajo óptimo. Pero mientras no está ese nivel de trabajo y tú crees que sí está, mandas el demo y es una embarrada, porque ocurre que no estás a la altura. Entonces, por eso, Johnny, hay que esperar, seguir trabajando, obviamente. No es que esperes ahí sin hacer nada. Tienes que seguir creciendo, leyendo, aprendiendo, escuchando, hablando, conversando. Y va a llegar el momento en que algo va a pasar que se va a dar. Y tú te vas a ajustar de alguna manera para poder desarrollarlo humildemente. Siempre, con Chile siempre decimos esto, siempre de huevón, decimos, siempre ahí, como que como que no entiendes, pero sí se entiende. Se entiende que es el resultado de años de trabajo y de meses y de esfuerzo. Entonces,
ten paciencia, Johnny, que se va a dar, porque tú quieres. Cuando uno quiere de corazón, las cosas resultan. Cuando uno quiere apurado y para a ver cuándo gano más dinero, nada, no se dan nunca. No se dan mal. Eso. No sé si está todo ahí de fondo, Johnny. Ah, excelente, Fernando, muchas gracias. Te agradezco Qué bastante lindo. ahí Oye, por tu ¿y qué respuesta. edad Y tienen tus todo hijos, bien. Johnny? 5 años. Ah, mira. Esa es la mejor edad. Yo Sí, tengo sí, hijos sí. de 31, 30, 23. 5 años, fantástico. Sí, los primeros 40 años dice que son los difíciles. Sí, no. No, mira, después de los 21, 22, 25, 22, pasan, ya son más maduros, pero antes, y te viene una etapa linda que es entre los 14 y los 19, que si la voluntad del Señor te lo permite, vas a poder manejarlo, pero lo más probable es que no. Y es porque son adolescentes, porque son rebeldes y tienen que serlo. Pero esa, como dicen, la juventud es una enfermedad que se pasa con los años, así que no hay problema. Fernando, Muchas Diego gracias, Gutiérrez. Fernando. Diego Gracias, Gutiérrez Johnny. tiene una Diego. pregunta también. Diego, sí, claro. Muchas gracias, mucho gusto y ¿Cómo gracias le va, por Diego? Gusto de compartir con saludarlo. nosotros. Encantado A yo. ver, Yo, te mira, yo tengo, te digo una cosa. Yo, gracias a Salvador, que es vuestro compañero y amigo, he conocido mucho más de Guatemala y me he maravillado, obviamente, con todo lo que es la historia, con todo lo que es la costumbre. Son muy especiales y como a uno le gusta que sean gente respetuosa y gente de tradiciones increíbles, increíbles. Y un país muy diverso. Entonces, para mí, yo antes miraba a Guatemala de una manera, mira, sí, está en Centroamérica, y todo, pero ahora es una cosa distinta, porque ya conozco a la gente, conozco las costumbres, conozco un poco ya el país, me he dado el tiempo de mirar y todo, sí, es riquísimo. Y obviamente un país que resalta en Centroamérica, no hay que ponerlo en duda eso. muchísimas gracias. Acá estamos con las puertas abiertas para cuando Algún nos día pueda estaremos por allá. visitar, Sí. haremos un tour especial. Obvio. Pues Ahora nos vamos a México, ¿eh? Nos vamos con mi mujer y mi hija, la menor, nos vamos 10 días a México. Queremos que nuestra hija conozca la cultura de México, digamos, la cultura azteca, no sé cómo se llama esto, las pirámides, todo lo que es el arte, Diego Rivera, los palacios, las iglesias. Creemos que no se deje contaminar por todo lo que significa el marketing, sino que también hay historia en este continente. La gente viene de luchas inmensas y de logros inmensos y de sufrimientos inmensos. Entonces queremos que nuestra hija sepa eso y por eso la llevamos. Vamos a hacer un tour cultural y gastronómico, porque obviamente la comida mexicana es muy rica. Buenísimo. Bueno, Diego, dígame usted, ¿en qué le puedo ayudar, servir? me da mucha curiosidad. El otro día hice un programa grabado de mi programa de radio y sentía que tal vez no se escuchaba tan bien como cuando es en vivo. Y me da curiosidad respecto también, por ejemplo, con su experiencia en los audiolibros, Sí. de qué manera, o sea, cómo funciona eso en su cabeza de conectar con las personas, aunque no estén allí, aunque usted esté solo frente al micrófono en una cabina, ¿cómo es ese Claro. proceso mental para lograr No es fácil. conectar con la gente a pesar de que no estén allí? Porque realmente al final, pues en un audiolibro, por ejemplo, es asíncrono, Claro, tú no sabes digamos, quién escucha, claro. y Primero cuándo no ni cómo, sabes. pero cómo pasar ese No, es corazón un que usted hablaba proceso, en la comunicación. sí, Diego, es un proceso que también es que, a ver, hay dos tipos de personas, digamos. No, esto no es un chiste, eso es verdad. Hay dos tipos de personas. Hay gente que naturalmente tiene la capacidad y de decir lo que quiere y que no toma conciencia de si hay gente escuchando o no, lo dice, nada más. Y hay otra gente, como en el caso tuyo o el mío, cuando yo partí igual, en que todo era muy difícil. O sea, ¿cómo hablo en micrófono si sé que en la radio hay 5.000 personas, 10.000 personas escuchando? Entonces y mirabas esto y te ponías ay, te afectaba mucho de alguna manera. Entonces, de pronto te vas olvidando del fondo, digamos, de la gente que está escuchando y te vas visualizando en una persona.
ya sea en el operador que está frente a ti en la radio, o en alguien que tú quieras decirle las cosas. Eso por lo menos funcionó conmigo. Y te olvidas de los 10.000 auditores y te focalizas en el operador que está ahí. Hablarle a él es hablarle a los miles de él que hay en la audiencia. Y cuando no está esa posibilidad, cuando tú grabas, por ejemplo, es lo mismo, pensar en alguien, en la persona que tú quieras, y que le hablas a esa persona. Yo a veces, muchas veces, recuerdo, con 31 minutos grabamos un disco, y yo para sacar la voz del personaje pensaba en mi hijo que hablaba como el personaje que yo imité, digamos. Y entonces no fue difícil, porque no estaba siguiendo un canon técnico ni artístico, sino que estaba siguiendo mi corazón. Mi corazón decía que mi hijo hablaba de esta manera y yo me puse a hablar de esa manera. Y resultó porque era honesto. ¿Te fijas? No había una fabricación que también puede ser, y ahí donde está la capacidad tuya de poder adaptarte a lo que te están pidiendo, pero en este caso yo elegía. En el caso de la radio, es innegable que uno al principio tiene esa sensación. Yo recuerdo un 18 de diciembre haber grabado un 31 de diciembre. A las 10 de la noche pusimos el cronómetro y empezamos a grabar como si fuera la noche del 31 de diciembre. Era 18 de diciembre. Y empezamos a grabar y todo, faltan 1 hora y 30 minutos, y así falta 1 hora, faltan 20, faltan 10, 9, y al final 10, 9, y champaña, y y todo, fiesta. Era un estudio como este, donde estábamos 3 personas haciendo la grabación. El problema fue que después era tanto el compromiso, que después seguimos celebrando hasta el otro día. Nos fuimos a unos bares a comer, a charlar, y el otro día, feliz año nuevo a mi casa, me despiden de la casa. Pero te fijas que es todo fantasía, en el fondo lo que te quiero decir. Nosotros sabíamos que estábamos haciendo mal, pero lo que te quiero decir es que es fantasía siempre. Y cuando tú puedes alimentar esa fantasía con el convencimiento de que es así, en el caso de la grabación, tú tienes que pensar que no estás solo, que no puedes pensar que estás grabando, y ser auténtico, porque el ser auténtico es el mejor combustible para que la comunicación funcione. Como tú no eres quien eres, pasa a ser difícil. Entonces eso se llama, ya después tienes que tener un guión e interpretar, fantástico, eso también se puede hacer. Pero cuando tú estás haciendo un programa de radio y estás complicado pensando qué van a pensar los demás de mi voz, no es el punto es cómo soy más auténtico, cómo soy más verdadero, cómo hago que lo que yo diga nazca de mi corazón y que mis emociones traspasen este micrófono y lleguen al corazón de los que están escuchando. Porque el que escucha es el corazón, los oídos sí, pero el corazón es el que hace que tiembles cuando tú dices una cosa. O sea, eso es lo que pretende un locutor, un comunicador, que al otro lado haya respuesta, haya una, ¿cómo se llama? Pase algo. Porque si no, se produce la anticomunicación, que es que el tipo que habla adora su voz, adora su forma de hablar, y entonces está pendiente de cómo él suena bien, que es una soberana estupidez, porque en el fondo no estás ahí para eso. Si no, grábate y listo, pero no estás en una radio para saber si me escucho bien yo. Yo estoy para ver si lo que yo digo se siente y se escucha bien al otro lado. No hay que perder el norte en esto. La comunicación tiene 2 extremos. Lo otro se llama egocentrismo, cualquier cosa, pero no. Entonces, por eso te va a ganar la vocación y vas a tener ganas de decir cosas y las cosas van a salir del corazón y te vas a olvidar de que hay miles o no. Vas a hablarle a alguien que tú quieras hablar. O si quieres también puedes hacer pensar que estás reflexionando, hablando solo, porque uno puede hablar solo también y reflexionar y ser honesto con uno mismo. Eso, Diego, no sé si te parece adecuado. Muchísimas gracias. Sí, sí, ¿Cómo sí. no? ¿Cómo no? ¿Alguna otra consulta? Muchachos? Yo no cobro, ¿eh? Don Carlos, ¿cómo le va? Ahí, se Buenas acaba de noches, ¿cómo incorporar. estás? Encantado, encantado. Buenas noches. No tenía conectado ni micrófono ni cámara, pero venía en camino escuchándote y aprendiendo un montón. Qué bueno, Carlos. Qué Dije bueno. entonces, el carro y no podía encender cámara y micrófonos porque venía manejando, sin embargo ya estoy acá en casa, gracias a Dios. Qué bueno Y saludarlo, Carlos. deleitándome, un gusto, Fernando. El gusto es mío, poder compartir las cosas.
Sí, claro. Parte de lo que yo me identifico mucho con Johnny, en el sentido de que yo soñé desde pequeño con estar frente a un micrófono y toda la vida, mi vida de niño se basó en eso, en tratar de luchar por estar en un micrófono. Sin embargo, un acontecimiento trágico en mi vida me hizo cambiar el timón a donde tenía, Claro, por donde. la vida es así a veces, presenta situaciones que a uno yo quería ser marino y no pude, porque mi padre se murió y yo soy hijo único, no podía dejar a mi madre sola. Y y después tuve lamentablemente fui locutor. Pero tú decías algo importante y es el seguir soñando como niño, como lo soñaba yo de pequeño, de estar Claro, frente a un. Y con la pandemia, pues yo sentía que ya estaba todo hecho porque había sacado un curso de locución y tuvimos unos programas en la pandemia y logramos comunicarnos con mucha gente claro. que estaba sola y estaba confinada y porque eran adultos de la tercera edad, estaban Sí. totalmente abandonados en sus casas, dicho Ah, entre comillas, qué porque no importante había ese, contacto. lograr eso, importantísimo. Ahí está. Claro, claro. Entonces, sin querer queriendo, me hice de un grupo de amigos de la tercera edad que, con los que empezamos a comunicarnos y entonces nos inventamos parodias de radio, poníamos música y poníamos un Claro. montón de cosas, Maravilloso. todo con tal, en mi caso, con tal de servir, como tú decías, uno que Claro. es como Pero si eso primer. los movió a ustedes, el poder darle un momento de felicidad, transmitirle buenas sensaciones a la gente, eso es. Si es la comunicación es eso, no es otra cosa. La comunicación no es que es más bonito que no. Es bonito ya el hecho de tener ganas de aportar a la felicidad de las personas. Ese es el centro de todo esto. O sea, en la radio es el centro. Si usted se fija, todos hemos tenido experiencias con la radio, escuchando, informándonos, aprendiendo. El motivo es ese, o sea, aquí no hay otro motivo más fuerte que el poder servir al que escucha. Pero el que está en el lado de la transmisión tiene que tener amor, voluntad, entrega, disposición. O sea, eso es lo que hace que funcione. Por eso funcionó, por eso la gente, me imagino que escuchaba el programa y les cambió la vida en esta pandemia que estábamos todos deprimidos. Y luego me decían que el hecho de haber estado en comunicación les había inclusive salvado la vida en cuestiones de ¿Ves? depresión y ¿Ves cosas qué así, ¿no? importante, Carlos? Qué Entonces, importante. wow, qué poder el que tiene el micrófono, ¿no? Claro, claro. Sin embargo, me tocó hacer un comercial para un museo y cuando lo hice, el productor de la radio me dice, mira, te oyes como que fueras del siglo pasado, ¿sí? Claro. Tienes que actualizar tu locución, tienes que Bueno, actualizarla porque te oyes como el siglo pasado. Entonces, escuchando referencias y oyendo a mis amigos, a la novia y todo, pues me sugieren a la Academia de Francisco Chinchilla de esa radio. Y sí. entonces, bueno, el mundo me trajo para acá y aquí estoy ahora en Voces Guatemala. Carlos, mira, yo creo que primero uno no le puede dar en el blanco a todo. Te lo digo para que no pienses que te pasó a ti nomás. A mí igual me pasó muchas veces y creo, yo soy muy respetuoso de que hay personas que hacen muy bien un tipo de trabajo y otros que no lo hacemos bien. Que podemos llegar a tener, claro, podemos grabar, pero hay gente que se especializó en eso. Y eso es súper rescatable. Ahora, dime tú, honestamente, dime que la felicidad que te causó el poder hacer un programa de radio, transmitir optimismo y levantarle el ánimo a la gente y darle una esperanza a gente que estaba muy deprimida, eso no tiene precio. Es muy hermoso y eso es el sentido de estar frente a un micrófono. Lo que me hace pensar también que nunca tenemos que dejar de darle el lugar de respeto a este aparato que es el micrófono. Estar frente a un micrófono requiere respeto, respeto porque lo que tú estás haciendo tiene una responsabilidad, tiene un alcance que a veces uno no sabe, no se da cuenta. Por ejemplo, hay gente que hace bromas sobre ciertas razas, ciertos no sé, características físicas y no se da cuenta que puede haber muchos auditores en esas condiciones puntuales y que no tienen humor, por ejemplo. Entonces,
ahí donde tú tienes que medir y tener la claridad que un micrófono hay que ser responsable de lo que uno dice, saber que puedes afectar a mucha gente. Entonces, de ahí viene esto que yo les decía hace un rato, uno tiene que estudiar, prepararse, conocer la sociedad, para que tú sepas que existe mucho tipo de gente. Gente que tiene, no sé, situaciones que son complejas en su casa, pero que llevan la vida, entonces no te puedes reír tú de eso. Puedes hacer, hay bromas para todo, pero no te puedes reír de características humanas, o de razas, o de religiones, porque puedes afectar a uno de los que está detrás del micrófono. Entonces, he ahí lo importante de la educación, de la gente que se pone detrás de un micrófono. La educación es fundamental, porque eso te permite tener un mensaje certero y que no se va a ver manchado por un comentario desatinado. Entonces, yo te digo, hay que tener respeto por el micrófono, pero lo más importante es que tener vocación de servicio. Entonces, eso se encaja perfectamente. Si la publicidad es otra cosa, es como tener buen corazón y saber bailar tango y charleston, no sé, puede que a lo mejor no sea tan trascendente bailar tango y charleston, pero sí tener buen corazón es fundamental. Entonces yo valoro lo que tú hiciste con el grupo de amigos, valiosísimo. Pero la publicidad es relativo también. A lo mejor a mí me gusta que me hablen a la antigua si se trata de un buen museo. Pero la gente, o sea, la publicidad, tú sabes que el que sabe, sabe, y el que no, es agencia. ¿Cómo así? Yo, Al perdóname. museo le encantó el anuncio, ¿eh? Pero en la radio me dijeron, no, mira, tienes que Bueno, modernizar. que busquen a otro, pero ese otro no va a hacer los programas de Pero bueno, entrega que tú hiciste. el hecho Pero, es que este punto nos estamos hasta acá hoy pero y el eso gusto tienes de que, conocer. mira, tienes que desarrollarlo. Nadie te impide poder seguir aprendiendo. Así que no te hagas problemas. Y tú desarrolla el Claro, estilo que claro. quieras, no el que te digan. El que te nace a ti, ese es importante, porque va a ser tu estilo. Los otros hay 20 tipos. Bueno, Carlos, te dejo porque Chari quiere hacer una pregunta. Qué Te gusto. mando un abrazo grande, encantado. Te felicito por lo que hiciste en pandemia. No, Notable. gracias, gracias. Un abrazo hasta Chile. Me encanta ese país, ¿eh? Son muy, Gracias. muy disciplinados. Son Sí, personas muy... ahí estamos en cambios raros acá. La disciplina se está yendo un poco lejos, pero Pero ha bueno, sido, todavía falta, sí. ha Sí, sido no, ejemplo para todas. somos muy aburridos los chilenos, vivimos entre una cordillera y el mar y el desierto al norte y la Antártica en los pies. No somos como la gente de Centroamérica que tiene un calorcito, tiene una buena onda, somos todos medio fríos, así que, pero igual somos, según Salvador, somos buena gente. Chari, te Hola escucho. Fernando, buenas ¿Cómo estás? noches, qué Y Buenas gusto. noches. Bien, bien, muchas gracias. si hay alguien que tiene calorcito, es Shari, Fernando. Sí, Ah, siempre, bueno, sí. Es que maravilloso. yo vivo del lado de Boca Costa, del lado de Villanueva, buscando las costas de Guatemala, el sur. Qué Entonces, lindo, sí, siempre hay calor acá. maravilloso. Hola, mucho gusto. En relación a lo que decías en la pregunta anterior, a la hora de definir el estilo, quiero preguntarte, la versatilidad tiene que existir, ¿verdad? Obviamente, Obvio. la voz y la interpretación que tú haces. ¿Cómo tú encontraste tu estilo particular? ¿Fue al inicio de tu carrera, estando Mm, al medio, casi al final? Mira, ¿Es tu zona de confort o es de lo que más te pone como reto? no, y la verdad sí, uno piensa al comienzo, Shari, uno piensa al comienzo, ¿cómo encuentro un estilo si hay gente tan buena? ¿Y qué va a ser ese estilo? ¿Cómo podría llegar a ser más trascendente que el de esta gente tan buena? Es una pregunta un poco inútil, fíjate, Shari. O sea, lo digo con todo respeto, digamos, inútil porque no importa. O sea, tú no, que uno pierde el tiempo pensando en cuál es mi estilo. No existe. O sea, el estilo se produce durante el desarrollo de tu trabajo, de tu carrera, digamos. Lo que pasa es que tú siempre, a ver, uno debe estar dispuesto a interpretar y hacer diferentes trabajos, ya sea de animación, de doblaje, de radio, y tú vas buscando cómo lo puedo optimizar. O sea, la publicidad ya tiene un estilo y requiere ciertos parámetros que tú tienes que tener claro. La radio es otro tipo de parámetro, la animación es otro tipo de parámetro, el doblaje es otro tipo de parámetro, los documentales es otro tipo de parámetro.
Y todos esos parámetros son distintos, o sea, son distintos los caminos donde tú vas a recorrer la comunicación, que va a ser comunicación de todas maneras en todos los sentidos que te acabo de mencionar, pero son distintos, o sea, tienen matices distintos. Entonces, no pierdes el tiempo pensando cuál es tu estilo. Tú lo haces porque crees que la narración de un documental requiere cierta intimidad porque el león está a punto de cazar la cebra. Entonces tú estás contando la acción que está viendo la gente en la pantalla y tú dices, se agacha, olfatea, y al salir la sangre, se desata la tragedia. Pero tú eres, entonces esa forma de escribir una cosa que está implícita, la ves ahí, tiene que ver esa cosa como, tiene que ver con esa cosa como de estar espiando, de estar detrás, que no te vaya a ver el león, ¿me entiendes? Cosas como esa. Ahora, si tú estás narrando un cuento para niños, es sumamente distinto. Yo ahora estoy haciendo una producción que, para Argentina, que es son derechos de Broadway de Cinderella. Entonces tengo que narrar, había una vez en un pueblo pequeño una princesa, entonces todo es así como muy lúdico, ¿no? Y lo que me sale es lo que me sale, como lo que me salía con la narración, o lo del científico de Cosmos, que es un tipo que sabe, y tiene una actitud distinta. O como en la radio, yo trabajo en una radio romántica, que tengo que hablar así, muy lento y todo. Y en otra radio que es noticiosa, donde tengo que tener energía para decir que esta es la noticia del momento, que es importante, que es urgente, y es distinto. Todo esto que te he mencionado es distinto. Entonces, tú no te das cuenta cuando de pronto empieza a unirse una cosa con otra con tu voz, que es una voz que tiene la capacidad de bailar a diferentes ritmos y darle diferentes colores. Y ahí es donde los demás, no tú, identifican tu estilo. Que ni siquiera yo puedo decir, este es mi estilo. Los demás lo identifican. Pero eso es un trabajo de los demás. Al final te das cuenta que al principio perdías el tiempo porque el estilo te lo van a definir otros, los que te escuchan, los que te creen. Si el estilo no funciona, ese tipo es muy malo. ¿Te fijas? No importa lo que diga, es malo, porque no te fijas que el estilo es lo último que... Entonces, cuando las cosas funcionan y tú te pones, te comprometes con cada uno de los caminos que te ofrece el desempeño del trabajo en la voz, de pronto se unen hay links que unen esto y que los demás dicen, el estilo de esta persona. Yo puedo autodefinir que tengo un estilo de voz grave, pero no siempre funciona. Entonces también puedo decir que tengo un estilo de una voz de buena dicción, pero no siempre gusta. Entonces, yo hago lo que tengo que hacer, ¿me entiendes? Yo hago lo que tengo. Entonces, el estilo lo definirán terceros. Yo soy honesto en lo que trato de hacer y lo hago lo mejor que puedo. Y si no lo sé, lo busco y lo aprendo y voy donde alguien que sepa y le digo, enséñame. Y bueno, al final hay no sé si hay un estilo en realidad. Me acuerdo siempre me decía, cuando tenía los primeros años en la publicidad, me decía un sonidista, usted tiene que buscar su estilo. Y yo le decía, yo no quiero tener un estilo, quiero tener 10 estilos. Quiero ser 10 personas, no una. Entonces, obviamente yo después respaldé eso con una cantidad de cosas que eran muy distintas y que te daban diferentes formas de comunicar. Y que al final algo lo unió y eso te hace que sea este señor, este tipo habla como tal tipo. No sé, o sea, en el fondo ni eso importa. Lo que importa es que lo que hagas lo hagas bien y que funcione la comunicación. Nada más. Lo demás son egos en el fondo. Es tiempo perdido. Te juro que es tiempo perdido. Así que tú comprométete a hacer lo que te gusta hacer, hazlo lo mejor que puedas. Si crees que no está bien, averigua, estudia, busca y vas a llegar a una cosa, a una norma, digamos, algo que sea aceptable en todas partes. Y después vas a buscar otra cosa y al final no te vas a dar cuenta cuando todos digan, pero si está el estilo de Shari. ¿Te fijas? Pero otros, no tú. Súper, muchísimas gracias. Con todo gusto, aparte que envío tu calorcito porque hace mucho frío. Estamos en Un invierno. abrazo. Yo aquí quisiera interrumpir un segundito para contar una anécdota con Fernando. Hace cosa de cuando empezó todo este tinglado de la invasión de Rusia, de esta guerra que se está dando en Europa,
Estábamos a mitad de una grabación de un audiolibro con Fernando. Entonces, ahí fue donde me di cuenta lo que dice Fernando, que hay estilos de estilos y él, pues, agarra el estilo que necesita cada proyecto. Claro. Estábamos narrando un libro muy bonito. Trabajamos 2 libros de Brian Weiss, un psicoanalista, un psiquiatra psicoanalista muy famoso en los Estados Unidos y a nivel mundial. Y el tipo, pues, tiene un tono de voz y va contando las historias con sus pacientes, va contando las regresiones que él hacía. Y entonces yo tenía el timbre de voz de Fernando en un mudo, ¿eh? Íbamos así en un horizonte de libro, metidos full dentro del personaje. Sí, claro. Y en eso, permitime, Salvador, un segundito. Fíjate que me acaba de llegar algo de la radio, que no sé qué, que no sé cuántas, y empieza. Hoy, Rusia, invasión de Rusia. O sea, en un ratito, en un segundito, Fernando cambió de Brian Weiss, haciendo la voz de Brian Weiss, Claro. a este tipo que estaba anunciando la noticia de que De la guerra, claro. entérate todo ahora de la guerra de Rusia, Claro. y Ucrania y todo esto que está pasando el sábado a tal hora con el programa, no sé qué. Era un programa de opinión, pero... Sí, claro. Pero Sí, yo me quedé así eso como... yo le llamo la actitud. En el fondo, lo que Exacto. define tu voz es la actitud. O sea, lo que define la voz que uno ocupa cuando hace un determinado trabajo es la actitud. Por eso Ajá, yo yo cuando dije, grabo para la radio romántica, una actitud como de Latin Lover. Y yo, me carga, te juro, me carga. Pero lo hago como debería ser. Y cuando es la noticia de la guerra y que todos lamentamos y que vamos a analizar, es terrible. Y cuando estamos hablando de la esperanza de miles de vidas y en una sola alma, con Brian Weiss, es una paz que uno siente al narrar. Entonces, todas esas cosas te dan diferentes matices porque está todo en la actitud que tú tomas del personaje que estás desarrollando. sí, esa vez Adelante, dije, Salvador. pero qué versatilidad, dije, porque traíamos un mood y eso, ¡pum! Corte. Claro. Mira, me acaban de mandar esto, tengo que hacerlo urgente, No, no te oye, vayas, Salvador, y espérate, quédate. y lo peor de todo es cuando tenemos que hacer el testimonio de una doctora, Ah, sí. y ahí de Brian White tienes que poner un poco más femenino, o sea, tienes que decir, estaba en tal parte, aquí no cambias la voz, pero cambias la actitud, y te suena Exacto. muy suave, muy femenino, o a veces ni tan suave, pero tienes que tomar la actitud, una actitud distinta a la que uno tiene inserta programado, digamos. Pero eso es por el análisis de escuchar mucha gente, muchas mujeres, y escucharlas hablar, escuchar, y después tú cuando tienes que interpretar a una mujer, sabes que ciertas características son las que definen más o menos, tiene que ver con la suavidad, tiene que ver con la emocionalidad. Y el problema está cuando son 5 relatos de mujeres seguidos. O sea, el problema es cuando termina la grabación y salir y hablarle a tu mujer, hola, mi amor, como una mujer. Entonces te ríes mucho, te da risa y mujer sabe, ya me aguanta la cantidad de greceras de estupideces que me salen después de grabar. A veces ni siquiera tengo ganas de hablar. Eso. Fernando, Dígame, Wilson. Scarlett tiene una pregunta, pero no puede levantar la mano, entonces me No, dijo encantado, Scarlett. Por que... Ahí favor, está. ¿en qué puedo yo? Dígame para qué soy bueno. Hola, buenas noches. Perdón que no pueda encender la No te cámara, preocupes, pero Scarlett, tranquila. No te vengo preocupes. regresando de mi trabajo y vengo Yo manejando. también acostumbro a andar sin ropa en casa, no te preocupes. Perfecto, gracias. Fíjate que me surgió una duda. Quisiera saber si quisieras compartir con nosotros algún momento, alguna situación negativa que te haya dejado el mundo de la comunicación, de la locución, que tú digas, no, aprendí muchísimo de esta lección, de este momento, de este error que cometí y me gustaría compartirlo con las demás personas. Mira que son cosas más bien de personales, o sea, más que con la... Porque no es que yo tenga... Una de las cosas igual que puedo compartir es que uno no debe tener expectativas de nada, en el fondo. Tú tienes que hacer un trabajo y lo haces. No es como... porque el hecho de servir no está sujeto a que le sirva a los demás, no a ti. O sea, a ti lo que te debe servir es que funcione la comunicación. Pero el motivo de lo que tú haces, por lo general, sirve a terceros, no a uno. Entonces, teniendo claro eso, tú te das cuenta que
el tener una disposición hacia ciertas cosas puede ser negativo, porque en el fondo no es lo que tú quieres, sino que lo que debe ser según lo que te piden que hagas. Experiencias en radio distintas, qué sé yo, experiencias que me han, por ejemplo, yo tenía 17 años cuando partí trabajando ya en radio, me contratado y todo, y tenía colegas que tenían 31, 40, eran todos viejos para mí. Entonces yo me acuerdo que entrar al mundo laboral era ingenuo, porque yo tenía a mis compañeros de curso, yo estaba también en el colegio. Y eso uno se comunica con sus compañeros de una manera, pero en el trabajo es distinto. La gente a veces no tiene de hecho no tienen los mismos parámetros ni la honestidad que se produce en el colegio. Entonces yo me acuerdo de haber tenido confianza de contar cosas personales de la novia, que se me había peleado, que no sabía, que mi novia me había dicho la radio o yo, cosas como esas. Y yo con la confianza que... Entonces al otro día llego y ya todos sabían que yo estaba complicado con la novia. Entonces a mí me defraudó eso. Como experiencia personal, era muy joven también, por lo demás. Después el armar equipos magníficos en algunas radios, y que por conveniencias de la gerencia, qué sé yo, o que este grupo estaba ocupando demasiada trascendencia en un grupo radial, lo desarmaban para que no les vaya tan bien. Esas cosas son y no te explicas bien, como debería ser todo lo contrario. Ese tipo de situaciones. Entonces yo por eso también me alejé un poco de ir a la radio, y por eso armé mi estudio y por eso trabajo en casa. Porque no me pasó una vez, me pasó varias veces. Y yo sigo amando la radio, sigo amando la comunicación, sigo amando el servicio, sigo estando siempre atento a todo. Pero siempre me dolió mucho el desarmar equipos que eran efectivos por intereses de terceros. Y eso ya son cosas de la interna, ¿no? O sea, pero esas cosas me defraudaron, me dieron pena también a veces gente, ¿cómo se llama? Que estaba en la radio y que no tenía vocación de servicio, sino que tenía vocación de ser famoso. Entonces, eso desdibujaba todo el sentido de una corporación de radio, o sea, es servicio esto. Yo lo sigo comprobando. Yo tuve la suerte de tener unos maestros que eran unos viejos. Él era ciego y ella era rusa y hablaba muy mal el español, pero amaban la música selecta, la música clásica. Y lo que más amaban todavía era hacer radio. Entonces ellos partían transmitiendo con un programa de conversación en la mañana a las 7. El señor ciego hablaba 1 hora y tanto, para que la gente llegara al colegio, al trabajo. Después grababan todo el día, él se aprendía los textos que le decía a esta señora y los decía con los nombres de los músicos y todo. Después dormían siesta, después de la tarde grababan, después hacían programa de noche, ópera, y a las 11 cerraban, pero a las 10 ya estaba todo grabado, entonces nos juntábamos a compartir, a conversar, a tomar un whisky. Y el otro día era lo mismo, otra vez levantarse temprano, entregar información, música, cultura. Y yo los conocía, vivían en la misma radio. Entonces tenían unas habitaciones en un departamento hermoso, grande. Pero había una cama de una plaza muy sencilla, una almohada, un baño muy sencillo. Pero ellos eran millonarios en el amor a la radio. O sea, tenían como para poder comprarse cosas a lo mismo. Ellos eran felices levantándose temprano, haciendo su trabajo, transmitiendo, hasta que no pudieron hacerlo más, porque el Alzheimer les vino después ya. Y yo aprendí de ellos, aprendí que ellos tenían una muy buena situación económica, pero eran súper humildes, sencillos, y lo que siempre brillaba y su tesoro estaba en entregar lo mejor de sí a los que escuchaban la radio. Y eran una radio muy respetada, era como te digo, yo trabajaba en otra radio, pero me llamaron para participar con ellos. Y me sentí afortunado, era como que te llamaran a la universidad de la radio, porque era gente muy respetada, tenía una trayectoria inmensa. Y con ellos aprendí, pero lo que más aprendí fue a ser humilde en esto, a no perder el norte de que esto es comunicación y que esto es servicio. Por eso encuentro tan bonito este trabajo y gracias a Dios no he perdido el norte en esto.
Por eso tengo tiempo para mi amigo, por eso tengo tiempo para grabar libros largos. Y eso que llevo 30 y pico años trabajando, 40 años, no sé. O sea, podría decir, no, yo no hago estas cosas. Porque pasa que la gente se pierde el foco. Pero yo por esos viejos y por el amor a lo que hacían, a la comunicación y al servicio, tengo esa misma cosa. Por eso estoy hablando de esto. Porque me encantaría que ustedes no pierdan nunca el norte, ni en la comunicación, ni en la vida. Y entender qué es lo central de todo esto. Vivir la vida, en vivir la vida lo central es amar, es construir, es crecer como persona, intelectualmente, emocionalmente. Esa es la vida. Yo tengo un suegro contador que dice, bueno, lo importante es el dinero porque la salud va y viene. En el fondo, lo importante es entender que esto es así. O sea, si te metiste en la comunicación, si te metiste en el servicio, y si te metiste en el servicio, te metiste en la voluntad de que las cosas sean mejor. Entonces, no hay que perder ese norte. Ojalá te vaya bien, ojalá les vaya bien a todos. Pero el norte es ese, servir. Y les prometo que una cosa va a la mano de la otra. O sea, cuando tú haces las cosas con amor y servicio, y buena disposición, y mucho compromiso, inmediatamente viene el bienestar, ya no sé si económico, pero bienestar. Por lo general uno busca el económico, pero viene, pero viene de la mano de haber hecho lo que tienes que hacer por voluntad y amor, no porque lo vas a hacer y vas a ganar plata. ¿Entiendes? No sé si me explico bien. Uno no Sí, debe sí, hacer sí. las cosas por saber cuánto va a ganar, debe hacerlas porque tiene que hacerlas, porque quiere hacerlas. Y les prometo que detrás viene una recompensa siempre, que es la que corresponde a lo que se hizo. ¿Me entiendes? O sea, es eso nada más. En esa parte del trabajo. Pero lo más importante es tener amor por lo que uno hace y les juro que les va a resultar bien. Si no hay amor, hagan otra cosa. Dedíquense a la publicidad por último. Ah, no, no. Es una broma, Salvador. No. Gracias, Siempre, gracias, es que Fernando, te lo agradezco. mi mujer es publicista, igual entonces yo hago la broma siempre. No sé Ana si Lucía, alguien Ana más. Lucía Ana está ahí Lucía. también. Ana Lucía, encantado. Hola, mucho gusto. Igualmente, Ana. O escuchando lo de los audiolibros, un poco más a fondo pues, de lo que hace usted y hace Salvador, pues actualmente estoy como que queriendo generar un poco más de portafolio con respecto a la voz. A la voz. Sí, claro. Y estoy queriendo empezar un audiolibro. Una de mis amigas hizo un libro para niños. Hágalo. Pero ¿cómo empezar? O sea, ahorita está viendo Hágalo. los personajes y si es válido que uno haga todos los personajes. Escúchame. O es preferible que Sí. alguien más llamara a un hombre que haga de Ana Lucía, hombre. mira, escúchame lo que te voy a decir. Hazlo. Grábalo como a ti te plazca, como tú lo sientas. Eso es lo que tienes que hacer. Después lo vas a escuchar y vas a decir, oye, en realidad creo que este personaje lo hizo un poco aburrido o le falta intensidad, o este personaje es demasiado duro y debe ser un poco suavizado. Pero solo lo vas a descubrir cuando lo hagas. ¿Te das cuenta? Entonces lo demás es todo suposición y es que si tal vez sí que es como que el famoso si mi tío Jorge fuera mujer se llamaría Georgina. O sea, son cosas que están en la cabeza, ¿no? Entonces no tengas miedo, Ana, si esto es su experiencia y jugar a hacer las cosas. Tú me decías, puedo llamar a otro personaje. Llamar a otro personaje significa que involucras en tu aprendizaje a otro que a lo mejor tiene ganas o no, de partida. Se va a querer relucir o no. Entonces, en el caso tuyo, tú tienes ganas de leer un libro, léelo. Y lo más probable es que encuentres muchas cosas cuestionables, lo que va a hacer que la vas a grabar de nuevo y lo vas a mejorar. Y te fijas que en ese pequeño acto de grabarlo, de darte cuenta de los errores y poder mejorarlos o repararlos, ya hay aprendizaje. Ya hay un paso, ya hay una conciencia de lo que estás haciendo. Si no lo grabas nunca, nunca te vas a dar cuenta de tus errores. Si lo grabas, vas a saber qué cosas son buenas, porque también va a haber cosas buenas. Y qué cosas son mejorables. Pero tampoco se va a acabar el mundo ni vas a perder la vida. Vas a mejorarlas nada más. Y después lo vas a escuchar de nuevo y seguramente vas a volver a encontrar que cierta parte pudo haber sido mejor. Y lo vas a volver a grabar.
Yo cuando era joven vine a una radio y había un señor muy famoso, muy bueno, que estaba grabando un comercial, ¿eh? Y grababa el comercial y al tipo le salía estupendo y decía, no, hagámoslo de nuevo. Y lo hacía de nuevo. Y lo hizo 6 veces. Y el tipo, para mí, las 6 veces estaban fascinantes. Pero no, él sabía dónde estaba mal. Y era un tipo que era uno de los grandes locutores de esa época. Y yo ahí aprendí que uno tiene que buscar su medida y su noción de lo que es aceptable. Entonces, por eso te digo, vas a grabar, seguramente te van a gustar algunas cosas, otras no. Lo vas a volver a grabar, te vas a dar cuenta que mejoraste esto, o que a lo mejor no fue tan mejorado, y que otras cosas también hay que arreglar. Y vas a grabarlo de nuevo, hasta que va a llegar un momento, Ana Lucía, en que vas a estar feliz con lo que hiciste, orgullosa de lo que hiciste. Y recién ahí vas a tener la cara dura de mostrárselo a los demás. Y te van a decir, oye, mira qué lindo, pero tú pusiste los niveles de exigencia, de compromiso, de sacrificio, de esfuerzo, de búsqueda, de crecimiento. Eres tú la responsable del buen trabajo que puedes hacer, nadie más. Y ahí, si hay confianza, vas, llamas a Salvador y le preguntas, oye, ¿estará bien? Sí, está bonito, o le falta esto, te va a decir, y lo vas a hacer, y vas a hacer cada día mejor hasta que llegue un momento en que te va a llamar, alguien va a escuchar eso es lo otro que, alguien va a escuchar eso, y va a decir, mira, qué lindo lee Ana Lucía, y te van a llamar para hacer un trabajo en serio, pero para eso pasaron muchas grabaciones y muchas ganas de mejorar en cada paso esa lectura. Ese es el proceso de aprendizaje, Ana Lucía. Yo ya valoro que tengas ganas de hacerlo, y luego ten la confianza y juega a que va a resultar bien. Lo demás va a ser historia después cuando estemos ahí. ¿Quién va a grabar el libro, Ana Lucía o yo? ¿Te Gracias. parece? Bueno. Me parece. Marlene, encantado, ¿cómo te va? Donde dice on, off, no. No te escuchamos, no te escuchamos. Tienes que apretar el micrófono. Sí, ya desactivó su micrófono en Zoom, pero tu micrófono no suena, Marlene. O si Puedes, quieres, llama por teléfono a Salvador y él explica. No, en serio, llámalo y él me puede decir lo que tú dices. Si tienes teléfono, ahí, a mano. Ocurre. ¿Ahora me escucha? Ay, sí, bien. Ok, buenísimo. Vale, permiso, voy a tener un poco de jugo. Sí. Ok, listo. Le decía que yo no tengo ninguna pregunta más que agradecerle este espacio porque me lo he disfrutado Qué muchísimo. Y me quedo con 2 grandes cosas. A ver, cuéntame. Una, hacer las cosas con el corazón, y 2, saber que lo que voy a hacer va a servir a los demás. Me encantó, la verdad, este espacio y que tenga ese tiempo para poder compartir. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. ¿Qué otra cosa? Gracias a ti, Marlene. ¿Qué otra cosa más puede querer uno que este mismo amor, fascinación, compromiso que uno tiene con esto se lo pueda transmitir a los que quieren hacer esto igual? Y con el único motivo, o sea, ser claro en que si te vas a meter en esto, hazlo con amor y con cariño y con entrega, y que sepas que es servicio. No te metas porque quieres enganchar a una vecina para decirle que eres locutor y que hablas así. O en el caso de las mujeres, las que son seductoras con la voz. No es el norte. Bueno, si no estudia teatro, que también tiene que ver con esto. Pero esto tiene un paso más que el de servicio, como te decía. Ese es el paso más de todo esto. El trabajo con la voz es muy similar al trabajo del actor, porque tú haces personajes, los creas, los inventas, los vistes en la cabeza de la gente, que es más difícil que vestirlos con ropa y ponerlos enfrente de una pantalla. Es más difícil, pero tiene las mismas características: la interpretación, la búsqueda, el tomar actitudes y hacer personajes. Pero lo que tiene de plus o plus, como ustedes quieran decirlo, o de extensión, esto es eso, que esto te da la oportunidad de servir, como lo hacía Carlos con su programa de radio, con gente que estaba ya tirando la toalla, que no quería más con la vida. Ese pequeño gesto hace la diferencia entre trabajar con la voz para hacerse famoso, conocido, lo que sea, o lo otro que es trabajar con la voz para la comunicación, que es el servicio. Entonces eso es, uno se siente una tremenda medalla acá de que uno tiene conciencia
de que la gente necesita gente para poder sostenerse. No todos tienen la fuerza, ni siquiera uno, de poder resistir tanto temporal o avalancha que se le viene a la vida. Yo tengo una muy querida amiga que ahora tiene un cáncer y me da tanta pena porque yo la conozco de niña, 4 hijos, un marido excelente, una profesión, todo, y le viene un cáncer así, ¡pah! ¡Ah! ¿Cómo sufre uno? Y después te toca hacer programas de radio, cosas en que hay todo optimismo, tú te olvidas inmediatamente y te entregas al compromiso que tiene esa necesidad de comunicar. Pero uno se va afectando de miles de cosas, como los psicólogos que escuchan dramas o cosas, se va afectando. Entonces uno, lo único que te sostiene es entender la vida de que es lo que es, y que no es lo que uno quisiera, pero si uno pudiera ayudar a que las cosas sean mejor, entregando un consejo, como lo estoy haciendo ahora, un mensaje honesto y de verdad, muy de corazón, eso sí después puede ayudar en algo, te juro que a uno le compensa a veces los dolores. Y le compensa también yo llevo casi 40 años trabajando en esto, le da sentido a todo esto. Porque yo no me metí a esto para ser famoso, me metí a esto para servir. Y poder compartir eso, fantástico, para que siga la posta, ¿no? Siga esta posta donde mañana haya gente buena también y que quiera hacer cosas y que quiera ayudar y compartir y aportar. Si no, para eso está la inteligencia artificial y ahí nos jodimos todos. Marlene, espero haber dado una respuesta a lo que tú mencionabas también. Pues muchas gracias, Fernando. Yo, pues, en aras de que también en Chile ya son las 10:30 de la noche, Sí, no me he dado cuenta pues, cómo pasó esto. la verdad nosotros aquí nos sentimos el tiempo y totalmente agradecidos con tu aporte Gracias. para No, de todo corazón. para el aprendizaje de cada uno de nosotros, Claro, ¿verdad? obvio, esto es como se llama, una pista. Ustedes son los que tienen que desarrollar su carrera y van a buscar caminos distintos. La animación en nightclubs, en el caso de Salvador, o la animación en radio, en el caso de otras personas. Pero siempre los caminos están, ¿me entienden? Los caminos están. Ustedes lo van a buscar. Esta es una visión, no es la verdad. La verdad es tan relativa en esto. Pero esta es una visión, una experiencia. Hay gente que tiene otro tipo de experiencia y otras visiones de esto. Es bueno conocerlas todas para saber cuál es la que tú quieres. Pero es bueno conocerlas. Hay gente que está aquí para yo siempre me da risa de enganchar minas, así, oye, ¿cómo te va? Sí. Hay gente que está para ganar dinero realmente. Hay gente que está para ocupar un lugar en la sociedad y ser conocidos. O sea, son nortes distintos. Y todos pueden ser válidos. ¿Qué nivel de felicidad te da cada uno? Eso es de cada uno. A mí esto me da felicidad. Que no ser conocido, que la gente mi voz se conoce mucho en Chile, mucho. Yo llevo 30 años haciendo cosas en la televisión nacional, en la radio, todo, publicidad. Pero nadie me conoce, muy poca gente me conoce. Entonces es divertido porque uno tiene ese problema de que te vas a un lugar y se acerca, oye, ¿cómo le va? Me das una foto. No, nadie se interesa por este pelado, nada. Listo. Pero me han escuchado toda la vida y eso para mí es simpático. Es simpático poder darse ese gusto, ¿no? De estar en lo incógnito, en el anonimato, con la imagen de persona, digamos, pero no con la voz, que sí está allí, este país ya yo creo que está cansadísimo de mí. Por eso trabajo mucho en América Latina y afortunadamente supe buscar durante mucho tiempo caminos para abrir ese. Y ahora sí, en cada de los otros países soy nuevo. Entonces, fantástico. Ahí tengo unos años más, si Dios quiere, de trabajo. Unos cuantos, ¿qué? Un montón te quedan, hombre. Sí, realmente, pues yo te agradezco bastante el aporte pero tú de sabes hoy, que con todo Fernando. corazón. Gracias, mi hermano. Yo sé Gracias. que más adelante vienen más audiolibros y muchas cosas más Dios quiera que sea seguir así. trabajando con vos, hombre. Qué bueno. Y cuando ustedes sientan el deseo de poder conversar un rato sobre esto, sobre diferentes inquietudes que ustedes a partir de hoy pueden anotar, hacemos otra reunión con la coordinación de Salvador y vemos. Yo también aprendo. La pregunta de Johnny fue muy buena esa. ¿Cómo puedo seguir? ¿Cómo puedo aprender si no tengo el tiempo? Y estás aprendiendo, lo haces y no te das cuenta. Ese razonamiento me pareció muy bonito, porque
está en el motor de uno, el comunicar y aprender, y el comunicarse con los demás. Y esa es la llave de todo. Si no tienes ganas de hablar, no puedes pecar de incomunicación si eres comunicador. Entonces, es fácil caer en eso, en aislarse un poco porque yo soy comunicador. Y ocurre, y hay que, no, todo lo contrario, hay que hablar con la gente. Hay que estar ahí, hay que conocer, hay que emocionarse. Ojalá emocionarse mucho. Yo te juro, qué cosa así como que me viene a la cabeza una vez. Me invitan de una congregación religiosa, de unas monjas, que recibían chicos que habían nacido, eran recién nacidos, con SIDA. Y que las madres o habían muerto o no podían cuidarlos porque tenían problemas con las drogas o o sea, terrible. Y estas monjas agarraban a estos niños y les daban las drogas que correspondían para su estabilización, se conseguían alimentación, la leche, y les hacían un hogar a esta gente. Y eran todos niños de, qué sé yo, 2, 3 años, incluso menos, meses. Y esas cosas ya te rompen el alma. Y que dices, ¿yo qué hago aquí? Entonces, lo que tú tienes que hacer ahí es hacer saber a la comunidad que existe eso y que existe la necesidad de muchas personas que no tienen cómo, y tu compromiso es ese, divulgar y aglutinar ayuda. ¿Se fija? O sea, no te puedes quedar en la pena, te tienes que quedar en la acción después. Y esas cosas te da son los regalos de la vida. O sea, si bien yo me acuerdo, me afectó mucho, pero no me afectó para que yo me hunda, me afectó para decir, yo puedo hacer algo, yo puedo ser la voz de esta gente. Y entonces, fantástico. Y así cada vez que hay que hacer una grabación, un video, y ahí estoy, vamos. ¿Eh? Y te dicen, usted podría, con una humildad, cuando en realidad lo que ellos hacen es terrible, y lo que hace uno es hablar un par de cosas, pero obvio va a servir. Entonces, esas son cosas lindas que se dan en la comunicación. Van a ser situaciones distintas, sin duda, las que puedan llegar a conocer, pero se dan pero ahí es donde donde hay que saber qué lugar tienes tú y poder servir y que tu trabajo se ocupe para el bienestar y para que la cosa se solucione. Entonces, por ahí va la cosa. No soy de ninguna iglesia por eso. Parece que, aleluya. Pues Will, Will es Bueno, nuestro director también en la radio, y pues que Will, no sé si tenés algo ahí todavía para Yo quiero pedir, la verdad, quisiera que nos hicieras un spot de Fox. Déjame ver, me acaba de llegar uno aquí, a ver, déjame ver. para guardarlo, para escucharte en vivo. Y espérate, aquí tengo un correo que me llegó, déjame ver. Es un correo de Roberto Miranda, audio, WWE, Hell in a Cell Premium, dice, a ver, para ver, veámoslo aquí. Dice, cuando las puertas se cierran, se abre la puerta, a ver, cuando las puertas se cierran, se abre la puerta del infierno. Es hora de desatar el infierno. WWE, Hell in a Cell, sin interrupciones, domingo 5 de junio, por Fox Sports Premium. La opción para los que quieren más. Contrátalo ya. Es por ahí la cosa. Pero es distinto, mira, es distinto. Genial. Por Genial. ejemplo, Me encanta cómo desaparece tu acento. Sí. Ah, claro, sí. Oye, yo no te había escuchado hablar en una entrevista, solo había escuchado tu voz. Cuando te vi en una entrevista, decía, pero no es la voz que he escuchado. Claro. No, porque yo no juego con la voz. Ajá, sí, genial. Con DirecTV, mira, con DirecTV no te quedes afuera, porque tienes miles de series y películas, estrenos, contenidos exclusivos y el mejor deporte del mundo. ¿Qué esperas para cambiarte? Contrata tu plan hoy en directv.cl. Yo le decía a Fernando. Yo le decía a Fernando una vez, cuando lo oigo, porque a veces paramos, como les cuento, y te pone a echarse, este va rapidito. O sea, yo digo,
pero ¿cómo le cuesta? Claro. Le sale Sí. tan fácil todo. Sí, me dice, ya está, hasta voz de hombre te sale, me dice. Sí, es la No. práctica, la experiencia. No, pero y por eso te ya, digo, yo no ya lo tengo, tiene. ningún empacho, ¿no? En tomar la actitud que corresponde, porque yo en mi trabajo es ese. Yo a veces hablo pésimo aquí con mis hijos. Mis hijos se ríen porque dicen, papá, por favor, pronuncia bien. Me dice, no te entendemos. Porque hablo porque estoy cansado, no sé. Y esa es la gracia. O sea, yo sé que sé hacer esto y lo hago con mucho gusto. Entonces lo hago cuando tengo que hacerlo de la manera que tengo que hacerlo y listo. Pero después del micrófono, a veces ando cantando por la casa. Tú sabes, a favor que ando cantando. ¡Oh! Y mi mujer se ríe mucho de eso. Estás loco. Y ella es muy calmada, yo soy todo lo contrario. Pero eso, sí, es un trabajo hermoso este. Y da para mucho, porque tanto la imaginación como la voz da para mucho. Ahora, otra cosa que me olvidé decirle, vayan a un fonoaudiólogo, o no sé cómo le dicen vocólogo allá, no sé cómo es. La gente que te ayuda a que tú aprendas a respirar bien, a cuidar el bucofaringio que se llama, donde se produce el sonido, ¿no? Sería interesante que sepan cómo funciona todo esto, cómo funcionan las letras, cómo se pone la lengua y los dientes para que funcione la S, la D, la L, porque si algún día tienen problemas para pronunciar, saben a qué tienen que atacar y sepan cuáles son los cuidados básicos. Es muy importante porque va de la mano del poder seguir haciendo cosas y desarrollarse. Un fonoaudiólogo es la persona adecuada. Vas a aprender por lo demás, pero al mismo tiempo te vas a cuidar. ¿Qué combinaciones no son buenas? Nadie te dice que no vas a poder tomar whisky ni fumar. Lo vas a poder hacer, pero uno tiene que saber también hasta de qué manera, ¿no? Y los cambios de temperatura, y también cómo puedes alterar y a veces provocar un daño en las cuerdas vocales. Hay una serie de cosas que uno no se imagina, pero están. Entonces, conocerlas desde la parte médica o técnica es muy importante, es fundamental. Eso como último aporte, muchachos. Gracias, Como les gracias. decía, No lo sé que si es necesiten, laringólogo, el de aquí de Guatemala. No, Sí, el laringólogo otorrino laringólogo es el que te ve el oído y todo eso, y la laringe. Pero hay unos fonoaudiólogos que son los que... Yo tengo mi hija es fonoaudióloga, que tiene 30 años, y especializada pero ella trabaja con gente que ha tenido accidentes cerebrovasculares y que después de eso no pueden hablar porque tienen ciertos problemas o se les duele aparte de la cara, y ella les enseña a hablar de nuevo. Ese es su trabajo. Y me enorgullece porque está relacionado con la voz, que es lo que hago yo. Y ella tiene que haber visto tanto amor a lo que yo hacía que por ahí se enamoró también del trabajo con la voz, pero no como locutora, sino que como terapeuta, como reconstructora de la zona de la voz, digamos. Y yo, muy orgulloso. Pero es fonoaudiólogo, le dicen en Chile, creo que vocólogo, ¿cómo le dicen? Vocólogo, sí, en Colombia. Bucólogo, no sé si bucólogo, bucología, sí, bucólogo. Pero tiene que ver con eso, con ¿cómo se llama? La producción de la voz y tú sabes que esto es aire que al vibrar en las cuerdas produce el sonido, pero al mismo tiempo la ubicación de la lengua en ciertas partes del interior de la boca, ¿no? Hace que se produce el sonido de la M, la R, la S, la L, y después de eso viene la vocalización ¿cómo se llama? Las resonancias de la cara, de la cabeza, del cuerpo. Los actores, por eso cuando hablan en teatro, los escuchamos porque saben usar la resonancia del cuerpo que viene a ser un parlante, ¿no? Es todo muy bonito, se aprende mucho. Por eso yo les insto a que se acerquen a ese campo porque se van a enriquecer el conocimiento de lo que hace que la voz funcione y cómo también podrían tomar caminos muy, muy especiales, o sea, el hacer diferentes voces, el aguantar el aire, o sea, el saber manejar el aire, quiero decir, no aguantar, saber manejar el aire, y sacarle más belleza o tonalidades al sonido de la voz. Es maravilloso. Genial, todo lo que le he venido diciendo. Vamos a averiguar cómo en realidad es aquí en Guatemala, cómo se llama, porque sí, me parece muy interesante e importante
ponerle mucha atención. No sé cómo se puede llamar, ¿eh? Pero si Sí, tú pones lo vamos a... fonoaudiología, te va a salir busca ahí Puede sinónimo de ser. fonoaudiología y te va a salir. Sería, Gracias. aquí en Guatemala sería algo así, nos dice Ana Lucía, como terapia de lenguaje. Un Claro. terapista de Sí. lenguaje. Ajá. Sí, pero ojo que ahí hay otra cosa. El lenguaje es una, ¿cómo se dice? Mira. Justo tenía este libro aquí. Y eso que no estaba preparado, mira. Psicología del lenguaje. Este Ajá. libro te muestra un poco cómo se produce, cómo desde un niño a ver, cuando un niño nace no habla. ¿Cómo se produce este desarrollo en el cerebro en que el lenguaje se empieza a producir y empieza a asociar ciertos sonidos y palabras con los objetos y después con ideas? Entonces es muy loco. O sea, yo lo disfruté mucho con mi última hija, que tiene 11 años, porque veía cómo ella iba construyendo el lenguaje, ¿no? Y era porque hay procesos que son necesarios y de ahí viene que a veces hay gente que tiene terapia de lenguaje porque no puede asociar ciertas cosas o no puede pronunciar ciertas cosas porque algo pasó ahí arriba. Pero todo es mejorable. Esto otro tiene que ver más bien con la producción del sonido, más que con el significado. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso te digo, deben ser distintas, pero no creo que tenga, porque esto es muy complejo, es complejo y hermoso por lo demás. Pero en el otro caso es más bien la cosa mecánica de cómo se produce el sonido de la voz y las letras. Luego tiene que ver con lo cognitivo, digamos. Así que por ahí, pero debe estar, obvio. Y si no, lo hacemos. O traemos a tu hija, que nos Sí, venga a yo me revisar mando a a mi hija. todos. Nos venga a Esa revisar. va feliz. ¿Sabes que trabaja en un servicio de salud del Servicio de Salud Nacional? Que es muy bonito. El domingo hablábamos de eso. Ellos encuentran gente que está muy mal, que le dieron de alta en el hospital y que tienen que empezar a hacer todo de nuevo, o sea, desde caminar en algunos casos hasta hablar. Entonces ellos van 2, 3 veces a la semana y les hacen sesiones de terapia. Es como hacer esto, kinesiología, ¿no? Pero con la voz y con ¿cómo pueden hacer? A veces uno dice, papá, el que pongan la comida en la boca, a veces hay músculos que se atrofian y no permiten que puedas mantener la boca, el alimento en la boca e impulsarlo hacia el interior. Entonces se atoran, una serie de cosas que para eso hay ejercicios. Y me di cuenta ella que es muy hermoso ver como una persona que está deprimida porque no se puede valer por sí sola, hasta que terminan hablando y caminando felices. Y eso es todo, hay terapia para todo eso. Entonces también hay una esperanza para nosotros que hablamos y cualquier cosa se puede arreglar por lo general. Pero es un trabajo muy bello, sí, muy bello. Eso hacen los fonoaudiólogos acá, por lo menos. Sí. Gracias por mencionarlo. Y por último, regálanos un saludo para la radio. Hola, soy Fernando Solís. Para voces.com.gt, ¿sí? Sí, Voces Guatemala puedes decir. Ya, bueno. Hola, soy Fernando Solís y quiero enviarles un cariñoso saludo desde Santiago de Chile a todos quienes conforman Voces de Guatemala, las voces que están buscando un camino de comunicación con mayor optimismo, con mucho amor y, por supuesto, con el corazón inmenso que significa ser un comunicador. A todos ustedes, un gran abrazo desde Santiago de Chile, en el sur del mundo, para ese paraíso que está en Centroamérica, que es Guatemala, que tiene sus voces y que son ustedes los responsables de entregar el mensaje de la gente a quienes les escuchan. Un abrazo grande desde Chile, desde el sur del mundo. Gracias. Gracias, Fer. Gracias a ustedes. Gracias. Muy agradecido. Muchas gracias. Y como les digo, yo feliz de poder encontrarnos, no sé, cuando ustedes lo estimen conveniente. ¿Ah? Plata no tengo, dinero no tengo, pero lo demás no problema. Estamos en el mismo equipo. Sí. Muchísimas gracias, Salvador, por el contacto, por animarnos, y Fernando, por tus palabras. Definitivamente nos has llenado el corazón por esto que tanto que amamos. Ya lo decían, algunos trabajan de otra cosa y se dedican a esto porque es algo que desde pequeños lo han querido hacer, y hoy nos has dado una cucharada de pasión.
Gracias. Sí, igual yo tengo un Instagram, no me acuerdo qué es, creo que es Fersolislara. @Fersolislara creo que es, sí. Y yo no me meto mucho, pero @Fersolislara. Si ustedes quieren comunicarse a través de eso, fantástico. Igual muy es agradecido. el canal, ¿no? Si no, con mi representante, el que se llama 15%, el señor Salvador El Salvador. Manager guatemalteco. Les mando un abrazo muy grande. Me voy a ir ahora gracias, a integrarme, si es que me lo permiten, a la familia. Si pueden encender su cámara, los demás nos tomamos una foto, Fernando, claro. aquí una captura de pantalla para el recuerdo también. No sé quién más está, Shari, si puedes. Ale, gracias. Diego falta, que está en el auto, en el carro. Diego, casi no te ves, cuidado ahí. Vista para el frente, por favor. Digan listo. Whisky. A la 1. Digan audiolibro. Audiolibro a la 1, a las 2 y a las 3. Audiolibro. Ay, es que yo me quedé con el whisky. Ahí está, súper. Gracias. Gusto poder compartir con ustedes y a sus órdenes. Muchas gracias, Fer. Gracias, Salvador. Estamos al habla, Sí, nos seguimos platicando, Fernando. Un abrazo para todos. Muy feliz noche. Grande. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.